Suscríbete a la Panterita. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Dani? Hola, Arturo, un saludo a la audiencia. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Pues seguimos hablando por el tema de Cerro. Queremos saber, Gerardo Rodrigo, si Ariel Martín atiende o no atiende allá. Tenemos la conferencia de prensa con Gustavito, que Gerardo vio con el tema de hablaron Carrizo y Saba. Saba Carrizo. Aquino. Muy bien. Atención, Shell baja sus precios y te ofrece sus mejores naftas con descuento de hacia de 500 guaraníes. Aprovechar llenar el tanque con Shell Fórmula regular. Shell, gracias, precios bajos, calidad superior. Acordate, Shell. Gran Feria de Muebles de Tupí tenés hasta el domingo, del día que comenzó hasta el domingo 12 de marzo. La gente sabe. Bueno, y la Caja Mutual, llená los 10 con tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual, ahorra en combustibles 10% en todas las estaciones de servicio el 10 de cada mes. Tope de compra 500.000 guaraníes, el descuento se realiza en el extracto de las tarjetas. Pufa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Calidad, éticos, 11.31. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. Tenés hoy hasta 60% en descuento en productos seleccionados. Punto Farma. El tema de Cerro, en instantes. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puixupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terraza de Santa Clara, en la ciudad de Liberación. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.pirega, conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.pirega de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y listo. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Buscas un hotel en Encarnación, Bella Vista Hotel, habitaciones equipadas con el más moderno ambiente para que tengas un placentero descanso. Reservas al 0983-604-300, seguinos en redes sociales, Bella Vista Hotel Encarnación. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central. Eusebillala Casi RI, 2 de mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Tenemos que sumarnos, no hay ningún problema. Radio 1 está informando, decimos quién está informando, y vamos a sumarnos a conocer si es verdad, si hay que de interés, si hay, se reunió con Cardona, dice Juan Cruz Real, de 46 años, dice la emisora Radio 1. ¿Deporte 1 se llama? Sí. Muy bien. Se reunió con Miguel Cardona y en la próxima hora podría ser anunciado como nuevo entrenador de Olimpia. Dirigió a Deportivo Belén, Estudiantes de Mérida, Alianza Petrolera, Jaguares, América de Cali Junior. ¿Qué es colombiano? Argentino. ¿Y dónde dirigió él en Argentina? No, en primera no. Dirigió en Costa Rica, en Venezuela y 4 clubes colombianos. Lo más resonante fue su trabajo en América de Cali. No, para preguntarle Fue técnico de Carrascal. César Augusto Londoño. Enfrentó a Cerro Copa Libertadores cuando vino aquí a América de Cali. ¿Y Cardona ya se reunió con él? Anoche, una charla. Y está bien, es que va a preguntar. Sí, y después está Ramírez, que era Independiente del Valle. Ramírez. Que está en España. Es que está en España en el Gijón de la segunda división. De Juan Cruz Real está libre y el otro tiene en contrato. Tiene contrato en España. Sí, pero el interés que tiene Cardona es seguir hasta junio. Sí. Con este técnico. Y en junio traer al nuevo técnico. Ahora, con la medida de presión que está teniendo, porque el tema de Cáceres,
que nos ocupamos nosotros, las redes y otros medios, para Olimpia es impracticable. Caso cerrado. El caso de Cáceres no va más en Olimpia. Es caso cerrado. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal a las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.le y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostal a ganarlo cambia todo. Impaco te invita a celebrar juntos el Día del Electricista por compras de productos Impaco. En tu comercio preferido solicita tu cupón y el 17 de marzo participas del sorteo de vales de compra y muchos premios más. Celebra el Día del Electricista con Impaco. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. En la Caja Mutual solicita y usa tu tarjeta de crédito por montos desde 200.000 guaraníes y llévate tu mochila de regalo. Para más información llámanos al 218-4000 o a través de nuestras redes sociales como Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. Nissan Frontier 4x4 Limited automática o Mazda BT 50 4x4 Limited automática en 48 cuotas de $455 con mínima entrega inicial, seguro gratis por un año, transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribinos al WhatsApp 0971-311-611. Plan increíble del grupo Garden. Una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. Es por ello que te premiamos para resaltar tu belleza con las compras que hagas hasta el 15 de marzo en los productos de la línea Steve Ives, 13M, DAV. Participas del sorteo de secadores, planchitas, depiladoras, cafeteras, cepillo secador. El cuidado que te mereces lo encontrás en Farmacias Catedral. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Estoy mirando datos sobre Juan Cruz Real. Hasta ahora, desde que empezó su carrera como entrenador, en todos los clubes ciclos de menos de un año. En Costa Rica estuvo un ratito, estuvo apenas 23 días, 4 partidos. Deportivo Belén de Costa Rica, no le fue nada bien, un partido ganado, 3 perdidos. Después dirigió en Venezuela Estudiantes de Mérida, estuvo por 5 meses. Exactamente, y dirigió apenas 11 partidos, 39% de rendimiento. Y luego dirigió en Colombia, donde ya se asentó desde el 2017. Primero Alianza Petrolera, donde estuvo exactamente 11 meses, 37% de rendimiento. Jaguares de Córdoba, estuvo allí durante 6 meses, 14 partidos en total, si vamos al medio año, pero en realidad solo 14 partidos. Y luego su ciclo más importante y donde comenzó a mejorar en los resultados, América de Cali, donde estuvo en total durante 10 meses, ahí 47 partidos dirigidos y un título en el 2021, y el último paso en Junior de Barranquilla, donde estuvo desde fines de diciembre del 2021 hasta septiembre del 2022, 9 Entonces meses, tenemos que 50 partidos. Disculpame, Víctor, tenemos con el colega de Barranquilla. Sí, su último paso, sí. Junior de Barranquilla. Sí. Junior o también el Santa Fe. Donde América de Cali. América de Cali, no. Fue su paso más exitoso, América de Cali. Bueno, quiere decir que Deporte 1 puso, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces es el técnico. Y tiene muy buena información el colega, ¿eh? 90%, 80%. John Walter que tira. Muy bien, John Walter, muy bien. Felicidades. Aclara mucho el panorama John Walter Ferrari. Muchísimo. Ahora tenemos que ir directamente con un colega colombiano. ¿A quién dirigió últimamente? Junior, su último club. Aquí veo justamente un reporte porque dejó de ser técnico el 12 de septiembre del 2022. El director técnico tuvo un rendimiento de 52% luego de 50 partidos dirigidos. El juego como visitante, uno de sus puntos débiles. Dice, en este caso, el reporte inmediatamente tras la salida. Y en su paso como jugador también estuvo por Colombia, de allí que está ligado al fútbol colombiano. Jugó en Millonarios en su época de jugador, Independiente de Avellaneda, otras instituciones, y después ya su paso propiamente como entrenador, que gran parte lo hizo en Colombia, en Fútbol Costa Rica, decía, en el Club Belén, en el inicio. Sí, después otros datos de su último ciclo, hay que ver cómo se adapta a Olimpia en ese caso, pero dice, por ejemplo, el punto fuerte de Junior de Barranquilla bajo el mando de Cruz Real fue el ofensivo, donde tuvo un promedio de 5.7 jugadas de gol por partido y 1.37 goles anotados. Vamos a hablar con César Augusto Londoño. César Augusto, ¿cómo te va? Hola Arturo, buenos días. Te voy a hacer una pregunta, pero con el debido respeto por los años que nos conocemos. ¿Cómo es el regionalismo en Colombia? Vos sos de Bogotá, y si yo te hablo de Real, el técnico que podría ser
para Olimpia. ¿Qué conocen ustedes? Porque dirigió, por ejemplo, Junior, América de Cali, Jaguares en México. Es candidato César Augusto a Olimpia en la dirección técnica. Juan Cruz Real, ¿qué nos decís de él? Bueno, Arturo, primero yo soy de Manizales. Perdón. Soy de Jaguares, Manizales. el de Colombia, perdón. Jaguares de Colombia. Sí, bueno, a Cruz Real lo conocemos bien. Cruz Real vino a jugar con Millonarios por allá a finales de los años 90. Estuvo una temporada y como entrenador llegó después de haber dirigido en Costa Rica y a Venezuela, a dos equipos pequeños de Colombia, Alianza Petrolera y Jaguares de Córdoba. Y no le fue muy bien porque no tuvo una excelente nómina. Su rendimiento no fue el mejor, pero sorpresivamente Tulio Gómez, que lo conocía, lo contrató para el América en un momento muy difícil. Y en el América hizo una brillante campaña en el 2020. Con un equipo que no era el mejor, lo sacó campeón, logró una organización interna importante, y cuando nadie creía en él y todo el mundo lo criticaba al principio, porque llegaba un equipo grande como América, de dos equipos pequeños como Alianza Petrolera y como Jaguares de Córdoba, logró sacarlo campeón. Luego se va al Junior de Barranquilla. Dirigir para un técnico que no sea barranquillero o que no sea Julio Comesaña, que es uruguayo, pero ha dirigido 10 veces al Junior, es muy difícil. Sin embargo, a Cruz Real le fue bien. Hizo una campaña aceptable con rendimiento por encima del 54%. Era un equipo muy ofensivo. De pronto le falló en la parte defensiva en algún partido por ahí, en algunos partidos, y no pudo rubricar una buena campaña. Cruz Real siempre ha estado en la mira de los equipos colombianos. El Once Caldas lo tuvo cerquita el año pasado. Otro equipo que no recuerdo en este momento también lo tuvo en la mira. Entiendo que está viviendo en Miami. Él trabajó en el fútbol de Estados Unidos, en el fútbol de Canadá, pero a mí me parece un muy buen entrenador con un proyecto de trabajo a largo plazo donde potencia los jugadores juveniles, que es muy claro y muy contundente. Claro, nosotros no tenemos, por eso te estoy preguntando a vos con relación a... ¿Y por qué no estuvo en Bogotá trabajando ahí? Santa Fe lo tuvo en cuenta. Bueno, en Millonarios no, porque Millonarios hace 4 temporadas tiene un técnico como Alberto Gamero, que aunque no ha ganado la liga, ganó una copa. Es el equipo que mejor juega en Colombia. Entonces los directivos están perfectamente bien con él y no lo quieren cambiar independiente de que no haya podido ganar. Hoy está en Copa Libertadores frente a Mineiro, empató el primer partido antes de la fase de grupos y tendrá el juego de vuelta en Belo Horizonte. Independiente de Santa Fe lo pudo tener en carpeta hace un año y medio, pero prefirió enganchar un técnico al que ya le había ido bien en Santa Fe, Harold Rivera, que hoy lamentablemente no anda bien y está a punto de salir. Bueno, César Augusto, ¿te imaginas acá? Un histórico de Olimpia como jugador más que como técnico fue defenestrado Julio César Cáceres. Hay un técnico ahora interino en el Olimpia, Aitor García, que no anduvo bien el último partido contra Nacional, su primer partido en primera, dejando muchísimas dudas. Y va a un enfoque de un técnico colombiano. ¿Qué más sobre Juan Cruz Real? Carácter, temperamento, habla con la prensa, ¿qué dice? Sí, Cruz Real es un hombre claro, es un hombre directo. Él no se va por las ramas ni por los rodeos. Con el Once Caldas tenía prácticamente todo arreglado hace un año y medio, antes del técnico Diego Corredor, y no firmó por un tema que no le firmaron, los directivos se habían acordado verbalmente. Pero es un técnico que habla con la prensa, un hombre claro en las conferencias, no tiene rodeos para decir las cosas, tiene un buen manejo de grupo, lo tuvo en América de Cali, y el hecho de haber salido campeón en contra de la gente, con un equipo que no era el mejor, y en una responsabilidad tan alta como la de un equipo grande como América, creo que avalan las credenciales de Juan Cruz Real. Queda la pregunta, técnico colombiano acá, fútbol. ¿Él mantiene el rasgo colombiano de exagerados toques o no?
No. Bueno, él es argentino, ¿no? Él Sí, pero trabajó en Colombia. Fue jugador de Independiente. No, lo que digo... Sí, trabajó en Colombia. No, por eso digo, técnico argentino para el fútbol colombiano, donde el ADN del jugador colombiano es el toque. No, pero Juan Cruz Real creo que tiene más el ADN del fútbol argentino, mezclado un poco con lo que tienen los jugadores colombianos. Pero Juan Cruz Real le encanta la presión alta. Generalmente cuando tiene un equipo con buena nómina plantea los partidos con la defensa adelantada. Puede jugar al toque, pero puede jugar directamente también. Es un hombre que le gusta atacar, le gusta tener equipos ofensivos, equipos que además den la posibilidad del espectáculo. En Colombia, ese América llegaba con mucha velocidad, era agresivo enormemente en ataque, un poco lo que vemos hoy en Argentina, pero también tenía buen manejo de pelota porque tenía jugadores muy técnicos. Él armó un equipo con jugadores que no estaban en el radar de los grandes y los potenció, como el caso de Carlos Sierra, el caso de Michael Rangel, de otros jugadores que de pronto no estaban en una actividad, en un presente muy alto, y se potenciaron en ese América de Cali. ¿Sabe por qué te digo, César Augusto? Porque nos dirigió en la Argentina, no para nada desactualizando lo que decís y agradecemos tu punto de vista, tus conceptos. Dirigió 4 en Colombia. Quiere decir que su adaptación del técnico argentino está en Colombia, es donde dirigió más en Colombia. Sí, porque él dirigió un equipo menor en Costa Rica y otro en Venezuela. Es un técnico joven, Arturo, ¿no? Es un técnico de 44, 45 años. Es un técnico que apenas está en el proceso de trabajar en equipos importantes. Él trabajó mucho tiempo en el fútbol de Canadá, inclusive dirigió a algunos jugadores que estuvieron con Canadá en el Campeonato del Mundo. Y su proyecto de vida estaba en los Estados Unidos, pero por alguna razón que desconozco, terminó dirigiendo en Costa Rica y terminó dirigiendo en el fútbol colombiano. Yo lo que recuerdo es que Tulio Gómez, presidente de América, lo conoció por alguna razón en los Estados Unidos. Vio su proyecto de trabajo, la manera como él manejaba su profesión como entrenador, y después de dirigir en 2 equipos chicos en Colombia, donde no tuvo resultados, lo contrató para América, cosa que sorprende. Pero me parece que es un hombre que tiene formación y que tiene una estructura técnica importante para dirigir, yo diría que cualquier equipo en Sudamérica. Y bueno, vamos a esperar, porque por colegas nos dicen que incluso ya habló Miguel Cardona con César Augusto habló con el técnico Real, y entonces redondeando esto, la característica del técnico, el temperamento fuerte, apasionado, lo que hace. Totalmente apasionado, es un hombre con una convicción enorme, le imprime a los equipos esa sangre que es fundamental para salir adelante, tiene buen manejo de grupos. A mí me gusta el fútbol que hacen los equipos de Juan Cruz Real, y a mí me parece que es un técnico de buena capacidad, de enorme capacidad. Como te digo, siempre ha estado aquí en el radar de los equipos importantes del fútbol colombiano, pero por alguna razón no han llegado a acuerdo, no sé si en el tema económico o algún otro aspecto, pero es un hombre que tiene un apasionado del fútbol. Además, cuando ustedes lo oigan hablar, si lo entrevistan, entenderán que tiene una pasión por lo que hace y por la manera como se debe dirigir un equipo intensa. Además, prioriza el tema de tener un grupo unido y comprometido con la causa. César Augusto, muchísimas gracias, valoramos muchísimo saber qué va a pasar en las próximas horas, tratándose que Olimpia está buscando técnico y en breve tiene fase de grupos de Copa Libertadores de América y va a conocer a sus rivales el 27. César Augusto, un saludo del aire, más que un saludo, un abrazo, gracias.
Abrazo a todos en Paraguay, Arturo. Gracias. Adiós, gracias. César Augusto Londoño. Pásate ya a Salud Protegida a obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Te presentamos el salón de ventas más variado del país en Boyán, esquina Músicos del Chaco, lunes a sábado 7:30, 18 horas. También puedes comprar llamando al call center 569-9000 ingresando a nuestras redes sociales. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DVH y laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Comisipar convoca a sus socios a la asamblea ordinaria a realizarse el día domingo 19 en el Centro de Convenciones Mariscal, Asunción. Para más información, comunicate al 248-8000 o ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, tu mejor opción. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. ¿Sabes lo que significa darle grit a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa que le brinda a tu motor más protección y más rendimiento. Dale un grit a tu vida cargando nafta completa. Carga Grit 95 en todas las estaciones de Petrobras. Así que Cardona habló con él. Sí, anoche. Y a la consulta, sí, que es muy posible sea el nuevo técnico de Olimpia. Se filtró la información bien, por John Walter Ferrari, que es el que había anunciado, y nosotros consultamos con César Augusto Londoño, técnico argentino. No dirigió en la Argentina. No dirigió. ¿No lo conocés? No. ¿Qué edad tiene? 46 años tiene. ¿Vos qué edad tenés? Yo 49, Arturo. No, pero por ahí, de tu generación. Por ahí, mi generación. Como jugador sí hizo carrera en su país, debutó en Independiente de Avellaneda y después jugó en el ascenso, en Arsenal de Sarandí, Independiente de ¿Vos no lo Rivadavia, enfrentaste, No. entre ¿No otros te acordás equipos. de él? recuerdo. ¿Y en qué puesto jugaba? Vamos a buscar ese dato porque solamente me sale la ficha con los clubes y después ya la carrera de entrenador. Ese es muy bueno que te envíe. No dice aquí el puesto. Salía Centrocampista. pasar. Era. Debutó en 1995 en Independiente de Avellaneda y jugó en el fútbol canadiense. Ahí cerró su carrera en el Veo 2009. una foto con Mondragón, por ejemplo, en esa época. ¿De cuál? ¿Vos ya no jugaste ¿Como con jugador? No Sí, sé. él debutó en el 95, yo también, y después me retiré en el 2010 y él en el 2009, sí. Una foto con Mondragón. Solo en que jugó Independiente. poco en realidad en Esa época Independiente, era apenas jugador. 8 partidos, Claro. pero estuvo en la primera. La formativa. De la época de Garnero y compañía. Garnero jugaba en esa Sí, época sí. en Independiente, o sea, lo debe conocer al menos de... Pero todos son los rasgos como jugador de fútbol. Lo que Exacto. queremos ahora es como técnico. Sí, la coincidencia que encontré con conocidos como técnico en Junior lo tuvo el año pasado a Jorge Arias, el ex Olimpia, y hay un paraguayo que fue dirigido por él, pero ya en realidad en la época de Alianza Petrolera, Déjamelo ahí. en el 2018. No, yo digo de Junior. sin dar el nombre. No, de Junior. A un jugador de Junior, que no importa, ni no es Arias, puede ser otro. Y para vamos a hablar buscar con el Cuba. plantel de las referencias conocidas, me encontré con ellos. Vamos a ir viendo en América de Cali también, como decíamos, tuvo Vos a tenés ahí, Carrascal Gustavito. como técnico. Vamos a escuchar. Y los entrenadores siempre queremos estar cerca de los jugadores, ¿no? Es difícil vivirlo desde otro lugar que no sea en la raya, y también a veces para el futbolista, aunque parezca mentira, el ver al entrenador cerca de ellos es importante también. Entonces, bueno, indudablemente que eso no va a ser determinante porque los jugadores son profesionales y todos saben el compromiso que tienen que tener, pero digo que tanto del parte del entrenador como de los futbolistas siempre es mejor que el entrenador esté cerca. Muy bien, terminamos este partido con la mención al jugador más seguro. Llega usted. Esto es lo que acá habla. ¿Qué distancia otra cosa dijo el técnico? Sí, la parte que yo escuché, el video que usted me envió, hablaba de, en este caso, la influencia mental de otras situaciones para los equipos. O sea, Hay dos que- sí, exactamente. Pero ya en esa parte, en ese video, él en realidad ya no estaba dirigiendo, sino él fue invitado a un panel para analizar la situación de América de Cali unos meses después de su salida, y él habla de lo que puede llegar a influir, factores que sucedieron en partidos anteriores
a la actualidad algunos planteles. Por ejemplo, ponía el tema de si recibiste un gol sobre la hora en otro partido, que como que en la cabeza te da... Exactamente, ahí está. Así mismo. Bueno, en Shell cargar la mejor calidad de naftas al precio más bajo, ahora con descuento de hasta 500 guaraníes por litro. Shell, precios bajos, calidad superior. Ustedes saben, la gran feria de Tupí hasta el domingo 12 de marzo. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país. La gente sabe Tupí. Llená los 10 con tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual, ahorrarse en combustible 10% en todas las estaciones de servicio, el 10 de cada mes. Tope de compra 500.000 guaraníes y el descuento se realiza en el extracto de las tarjetas. Si está con síntomas gripales, tenés que tomar Satifeneal, que a la gripe, una cápsula cada 6 horas. ¿Por qué? Porque es Satifengrip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. ¿Quieres saber por qué uno de cada 4 animales vendidos por la feria Pal Corral Sociedad Anónima? Averigualo escribiéndote en nuestra próxima feria invernada el 21 de marzo a las 18:30 por Copa TV. Asegura tu lugar hasta el 13 de marzo al teléfono 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Y aprovechar los mega descuentos en Punto Farma, tenés 60% de descuento en productos seleccionados hoy en Punto Farma. Te repito, ¿querés saber por qué uno de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral Sociedad Anónima? Averigualo escribiéndote en nuestra próxima feria de invernada el 21 de marzo a las 18:30 por la Copa TV. Asegura tu lugar hasta el 13 de marzo llamando al 0985-145-846. El Corral. Seriedad en ganadería hace más de 30 años. ¿Quiere decir que él puede ser técnico? Y sí, él aparece como la opción exactamente. Daniel Millán, en línea, colega colombiano, cubre América de Cali. Juan Cruz Real dirigió la América de Cali 2020 una temporada. Daniel, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días a todos. Espero que todos estén muy bien. Bueno, Daniel, acá se menciona que podría ser técnico de Olimpia Real, el director técnico argentino. Y te preguntamos a vos con relación a esto, que estamos hablando de este técnico, si es tanto así, si qué saben ustedes. Juan Cruz Real dirigió a la América de Cali, contanos. Bueno, sí, efectivamente, el profe Juan Cruz Real dirigió al conjunto Escarlata. Él estuvo aquí pues, en medio de la pandemia. Llegó para la temporada 2020 por la salida del técnico que había sido campeón, el profesor Alexander Guimaraes. No continuó, buscaron a Juan Cruz y Juan Cruz al final pues termina armando una nómina que termina siendo campeona. Digamos que tuvo un año un poco regular, pero al final en la recta final de lo que importa aquí en Colombia, que son los cuadrangulares finales, digamos que el desempeño del equipo fue, la verdad, perfecto y le alcanzó para sacar el título. Pero el año siguiente de Copa Libertadores y de Liga no le fue muy bien a Juan Cruz, tuvo resultados totalmente negativos, y cosa que decantó su salida, y que produjo una eliminación de América de Cali en cuadrangulares y de la Copa Libertadores. No le fue muy bien al profesor Juan Cruz Real la siguiente temporada. Después llegó al Junior, en donde también un equipo de estrellas, ¿no? El Junior de Barranquilla es el equipo que seguramente arma las mejores nóminas, las mejores plantillas, y no le fue bien al profesor Juan Cruz Real. Así que es un técnico que despierta odios y amores, por así decirlo, el profe Juan Cruz Real. Y yo siento que él es un muy buen conferencista, él habla muy bien, él es de buen entender en sus palabras, pero desde la dirección técnica sí ha tenido dificultades en los equipos en donde está. ¿Y qué más de él podés decirnos, Daniel? ¿Qué características de juego? Hablamos con el colega César Augusto Londoño. Cuando más datos, y vos que estás ahí, Daniel Millán, igual que César Augusto en el fútbol colombiano, más sobre él. Bueno, él en el último equipo donde estuvo, el Junior de Barranquilla, él tenía una forma muy diferente de jugar tanto de local como de visitante, y de hecho le salía mucho mejor jugar de visitante que de local. Es un técnico que, digamos, si tiene que atacar, lo hace, si tiene que defender, lo hace. Él estudia mucho los partidos, se los prepara muy bien, lee bien los rivales, pero desde el momento a veces de verlo en cancha
se dificulta un poco a veces ver la idea global que él quiere plasmar dentro del equipo. Igual él no ha podido durar más de un año en los equipos en donde ha estado aquí en Colombia. Él ha estado en Alianza Petrolera, en Jaguares, en donde pues en Alianza pues lo dejó casi que al borde del descenso. En Jaguares pues digamos tuvo una temporada regular, en América fue campeón, pero la temporada siguiente no pudo, y ya en Junior pues sí le dificultó un poco más, sobre todo porque Junior es un equipo de muchísima presión. Junior es un equipo que arma la mejor nómina del país y siempre se le exige bastante, y de hecho no consiguió los resultados esperados, no le fue bien en Copa Sudamericana. Así que en cuanto a materia de resultados y logros, lo que más se destaca es el campeonato que tuvo con América de Cali, pero nunca pudo sostener esa curva de rendimiento, y es lo que le ha costado bastante en los equipos de él. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias. Vale, por supuesto, un gusto. Siempre un placer para todos ustedes. Gracias, Daniel. Llamarle, Gerardo, ahí te envié el número. Ahí tenés. Ahí te envié el número. Vamos a hablar un poco con Juan Cruz Real. Llamale vos. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar un poco con él. Bueno, sí, hay partidos que uno en los papeles supuestamente tiene que sumar los 3 puntos, pensando en lo que es el andar del campeonato, pero bueno, esto es fútbol, ¿no? Se veía que iba a ser un partido de la forma que se presentó, con Patriotas tratando de estar ordenado en su campo defendiendo, América tratando de tener la iniciativa del juego. Y muchas veces lo que pasa es que cuando un partido no se puede abrir rápido en cuanto a poder abrir el marcador, bueno, de a poco se empieza a enredar, empieza a haber cierto contagio por ahí en inseguridades que se van transmitiendo a los mismos futbolistas, y bueno, esto es fútbol y a veces pueden pasar este tipo de cosas. Bueno, no contesta Real. Suena el teléfono. No atiende. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? Hola, Miguel. Ahí tiene el teléfono. No atiende. ¿Y le escribiste vos? No entiende, Gerardo. Suena. Batalla. Espera un ratito, Miguel. O quiere hablar Miguel o no quiere hablar. Tenemos que hablar de Cerro, que ayer ganó. Y si suena, no atiende. No atiende, le estoy poniendo a mi arquitecto. O sea que yo tengo un arquitecto. Sí. Él me pasó el teléfono de él. Juan Cruz Real. No atiende. Vamos a que responda el arquitecto. Sí, pero decirle. ¿Qué número es nuestro final, número? Yo le conozco ya todo arquitecto. ¿El final nuestro? ¿Teléfono? Final de nuestro número. ¿Cuánto es? Número. 04, bien claro. 04. Yo le conozco ya todo arquitecto. Ah, bueno. Pero estamos en esa. ¿Vos decís que viene? Y sí. ¿Vos? Yo creo que está 80%, está encaminado, va cerca. Pero creo que también el presidente escucha mucho el pensamiento popular, habría que ver, mira hacia su Twitter, testea un poco el ambiente. No. Si le llamó, es porque algo es. Sí, se reunió con él. Hubo reunión anoche. Y vamos a ver si podemos hablar con él. Yo le conozco ya todo arquitecto. Ya me dijiste, Angelito, ya escuché. Pero ya entendí. Sí, por eso te digo. No hay problema. Vamos a la pausa entonces. En Universidad La Paz, comenzá a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, Casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51 y medio. Teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. Es momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En el Fabriquero nos encargamos de experiencia
experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, el Fabriquero, momentos para recordar. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana, precios bajos, calidad Shell. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13,900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos, comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con tus tarjetas de crédito de Visión te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales, más humanos. Con la nueva web portal beneficiaria de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades de la app como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online de Dragstore y mucho más. Todo de manera rápida y simple. Descarga la app, ingresa a asismet.com.py. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Bueno. ¿Qué esto es? ¿Quién mandó este? Tengo la mejor referencia del señor Rubín. Por el momento no puedo hablar. Mensaje de Juan Cruz. ¿Y cómo sabe quién soy yo? Si le enviaste un WhatsApp, sale tu nombre ahí abajito. No, yo no le envié ni un WhatsApp. Lo que dice de mí nomás. Espero que me entienda, no estoy autorizado por el momento, pero vos le escribiste, Gerardo, para decirle si viene o no viene. ¿Y qué te dijo? Dice que él tiene la mejor referencia de mí, dice. El arquitecto quiere decir que viene, veo. Pues no puede hablar, él dice que si no puede hablar es porque viene. No, si no puede hablar es porque algo hay, claro. Eso lo pone ya 99,9. Si no puede hablar ya es porque está... Porque si no... ¿Por qué no poner? Sí. ¿Por qué no poner? Está para cerrar en la próxima hora. ¿Te enviaron mensaje? ¿Cómo? ¿Te enviaron mensaje? Sí, lo atenderé con mucho gusto al señor Rubín en cuanto haya confirmación de algo. Me comprometo. Siempre desde el club que lo contrate, le pueden hablar. ¿Qué pasa? Pues eso es Saba en Cerro, no de Olimpia. Entonces viene, che. Buenas. Ángel. Roque Cardoso, arquero paraguayo, estuvo en Jaguares de Colombia 2019, lo dirigió Juan Cruz, futuro técnico del Olimpia. Juan Cruz Real. ¿Cómo te va, Roque? Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para toda la mesa. Bueno, vos lo tuviste como técnico. Juan Cruz Real. Al profe Juan Cruz lo tuve en Jaguares de Córdoba, como dijiste, en el 2019. Contanos de él, futuro técnico de Olimpia, así como están las cosas. No, la verdad que es un entrenador que trabaja mucho, ¿verdad? Es muy dedicado a lo que es su trabajo, planifica cada partido, es muy estudioso en la parte de las tecnologías, le gusta implementar videos, charlas, movimientos. Es un técnico que trabaja bien, en lo táctico trabaja muy bien. Yo lo tuve ahí, no mucho, pero lo tuve un tiempito y luego de Jaguares él fue a un equipo grande allá en Colombia. Roque, más de corte ofensivo, más de corte defensivo, juega vertical, dinámico, es de esos que tiene mucha posesión de pelota, más o menos. ¿Qué referencia nos podés dar de lo que hacía en su momento cuando ustedes les dirigía? No, la verdad que se adaptó mucho lo que es el fútbol también colombiano, ¿verdad? Porque en Colombia hay mucho buen pie, ¿verdad? Le gusta tratar bien al balón, planificaba el partido de acuerdo al rival, de acuerdo también al lugar, ¿verdad? Porque como sabemos en Colombia hay altura, hay llano, hay temperatura muy caliente, entonces también planificaba mucho los partidos de acuerdo al rival, ¿verdad? Pero es un técnico al cual le gusta jugar al fútbol, no es, digamos que muy vertical, es algo más en lo táctico bien trabajado.
¿Y siempre línea de 4 o es variable la formación táctica que iba utilizando? No, él variaba mucho, ¿verdad? Él variaba mucho el sistema de juego, ¿verdad? Él con nosotros no arrancó el torneo, él no armó el equipo, él vino en reemplazo del profe Upegui, si no estoy equivocado, ¿verdad? Y él se adaptó a lo que teníamos también nosotros, ¿verdad? Por eso decía, ¿verdad? Que es un técnico que estudia mucho lo que tiene en el plantel, de lo que es el rival y se adapta mucho a lo que tiene, ¿verdad? Para poder hacer un buen planteamiento, ¿verdad? Ahora, Roque Cardoso, ¿cómo? Contanos, estamos con Roque Cardoso, lo tuviste en Jaguares de Colombia en el 2019, Real, Juan Cruz Real. ¿Él quiere salir jugando, en tu caso en la portería, que le pegues, cuanto más lejos mejor, se juega en campo rival? ¿Cómo es tácticamente desde atrás? No, la verdad que con él intentamos salir mucho del arco. Le gustaba mucho el buen juego, ¿verdad? Le gustaba mucho la parte de tener dominio del balón, de cuidar el balón, ¿verdad? Entonces, con nosotros implementó eso, de hacer el juego más bonito posible. Bueno, está como para venir a Olimpia, falta la confirmación oficial, por eso, Roque, estamos consultando contigo. Gracias, Roque, por lo que aportás para conocer más al que sería el nuevo técnico de Olimpia. No, gracias a usted, Arturo, y cualquier cosa a la orden. Gracias, Roque Cardoso. Juan Cruz Real, sí. Argentino, 46 años, está por acordar con Olimpia, y si no habla, es por algo. Es por algo. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy App Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Génesis SPH más 8 te hidrata 3 veces más. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Con CNT 2.200 millones en premios, un departamento amoblado más un Kia Sonet más 50 millones, una Toyota RAV4 híbrida más 1.000 millones y sale sí o sí una Peugeot 2008 pedí CNT Che por Emoy. Vení a Bristol porque comprando un área split te llevas con instalación gratuita, además con un descuentazo de 360.000 guaraníes por tiempo limitado. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Compra online en bristol.com.py. Llegó el San Merced del Luomo con hasta 50% de descuento, donde vas a encontrar una gran variedad de prendas casuales y elegantes. Válido en todas sus tiendas de línea hasta el 15 de marzo. Seguinos en redes sociales como @luomo.py. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Bueno, Real. Juan Cruz Real. Juan Cruz Real. Se espera el anuncio oficial de Olimpia. Sí. ¿Cuándo viene? ¿Dónde está? Sí, sí, así mismo, que mucha inventiva tenés para decir, Gustavito, que es real la información de Real. Te rompiste mucho el mate, perdón. Sí, reside en su país, veo que es de Tandil, tandilense, nació en Tandil. Nos decía el colega anteriormente que tiene entendido que fue a Estados Unidos en este tiempo, pero que no estaba seguro. Porque justo coincidentemente veo que terminó su carrera futbolística en Canadá. No, que de hecho Tulio Gómez, el dueño de América de Cali, lo encontró allí. Lo encontró en Estados Unidos. Sí, puede que esté viviendo allí, sí, es verdad. Odio, es el técnico que despierta odio y amores, dice. Así mismo dijo. Exactamente, así dijo el colega que lo tuvo más hace menos tiempo, que fue el de América de Cali. Y que en las conferencias... Odio y amores. Sí. Conste que salió campeón ahí, porque en América de Cali salió campeón. Y bueno, y tenemos que esperar nomás ya. 2020. Dice, no es verdad que en Colombia los 2 primeros equipos que dirigí los dejamos en descenso. Eso no es verdad. Dice, al contrario, dice el técnico Juan Cruz Real. Usted sabe todo lo que está pasando ya acá, es lo que se está comentando. Arturo. Angelito. Y bueno, y tenemos que esperar nomás ya. Y no hay ni otra cosa. Tenemos que esperar. Así es. Claro, Angelito Ortiz. Así mismo, Arturo. Sí, se entendió. Así mismo es. Entendí. Bueno. Te vamos a avisar.
Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más y movimiento hay Móvil. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros. Panal Seguros, sentí la confianza. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regala amor, regala MyFlores. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Estudia tu carrera a distancia en la UNIBE. Administración de empresas, contaduría pública, comercio internacional, marketing y publicidad, psicología, derecho, psicopedagogía y ciencias de la educación, habilitadas legalmente con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unibe.edu.pirega. Comunicate al 447-207. En la UNIBE construís tu mundo profesional. Varta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque, con garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. La mejor opción para instalar su industria de depósito. Fábrica Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. A Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Algún posteo que hizo el 25 de enero dice: estudiando sobre funciones cognitivas, entrenamiento de la atención y su impacto en el deporte de alto rendimiento, la mente. Y otro mensaje que subió el 19 de febrero dice: convicción, pasión y coraje. Y 2 emoticons, un cerebrito y una pelota. Convicción, pasión y coraje. Convicción, pasión y coraje. El 19 de febrero Juan Cruz Real, ya lo estamos stalkeando. Uruguayo va a ser y no digas nada, pero creo en esta fuente, dice otro. Ah, la otra bueno, vos querés decir que viene. Y el mensaje anteriormente que escribió a producción de que no puede hablar es por algo. Si no, ya iba a charlar. Y sí, porque si no era no así. puedo hablar de Olimpia, le digo Gerardo. No quiero hablar de Olimpia. Ahora me dicen que no es real, lo de real no es real. No es real. ¿Y quién va a decir? ¿Cómo se llama el uruguayo que estuvo acá con Peluso, con el otro? Miguel Ángel Larriera, ¿cómo es? Mauricio Larriera. ¿Dónde estuvo él? Y él dirigió Peñarol después. ¿Y dónde está Larriera? Vamos a buscar si está activo. Hay otro que es Larriera, Larriera es otro candidato, No, espera nomás. No es así. Varias versiones hay. Claro, es muy improbable que Olimpia tenga un solo candidato para... Larriera estuvo en Peñarol hasta agosto del 2022. Y después... no me sale más nada sobre él. Dice uruguayo va a ser... ¿Qué quilombo está mamando el niño? Aquí Víctor Maciel me dice: señor, una queja. Siempre igual. Cerro ayer fue noticia, hizo un gran partido en Fortaleza y ustedes están hablando del futuro. Sí, porque también nos manda. Dice porque ya cambió de día. Vamos a hablar de Cerro. Siempre igual. Siempre igual. La otra noticia. Sí. La otra noticia. Eso no me... ¿Cómo Cerro vamos a ignorar? Por favor. Terrible el tema será. Van a hablar de Cerro, dice. Y va a ser el culpable entonces. ¿Y quiere decir que Diego Aguirre, otro nombre? Diego Aguirre no. Diego Aguirre está sin club ahora. Su último paso Cruz Azul. ¿Y después? Llamarle a Alberto Queman. Sí, tiene un caché mucho más alto. Sí, tiene un caché mucho más alto. No sé si Olimpia está con... Anotaste el nombre, el uruguayo Diego Aguirre, me reservo el nombre. Batalla. Perana, un poco Miguel. Es un técnico ya más costoso, mucho más costoso, principalmente desde su último pasado. En su momento estuvo en Inter, Cruz Azul, en clubes top que pagaban de lo que Olimpia limpia hoy tiene la billetera para pagar. ¿Y Diego Aguirre sonó para hacerlo hace poco? Uno de rasgo de Aguirre. Sonó para hacerlo. Y como rumor estaba en una lista probable, no sé si Cerro realmente lo llamó, pero... Sí, fue a Qatar, Inter, Cruz Azul. Pero cuando dice no puedo hablar de Olimpia, si decía Real, no hay nada. Sí. De que existió la reunión con Cardona, existió, o sea, la reunión. Y después puede que vaya viendo más opciones el presidente. Pero puede escuchar distintas... Claro, lo conoce a él, después conoce a otros.
Y bueno, Aguirre, ¿cómo se llama el que era el que yo te dije? La Riera. ¿Dónde Mauricio está La Riera. La Riera está sin club desde agosto del año pasado, lo último ¿Cómo vamos a poner Peñarol. en Twitter nosotros eso ahora para poder ir sobre nuestros pasos? Todo confiable de los mensajes. Todito confiable. Todo. Ahora, o lo que Olimpia está hablando con futuros técnicos. Aparecen dos nombres ahora, La Riera y Diego Aguirre. Y Diego Aguirre. El que está consultando Cardona habla, charla. Real, ya habló con Real. Ahora y yo también. creo que dos más debe haber sido cierto. Aparte de La Riera, de Aguirre y de Real, como mínimo dos más tienen que haber. ¿verdad? Sí. Una terna. Dos Sí, muchísimos están. ¿Cómo? Sí, muchísimos están. No, 3 dice Dani. No cree. Dani dice que no cree que sea más de 3, Angelito. No tiene nombre. Siempre le gustó a Osvaldo y Oscar Vicente, Diego Aguirre. Y bueno, cambio de actitud y mentalidad ganadora. ¿Qué opinan ustedes que son los entendidos en la materia? Quillen Acosta, Ciudad del Este. Bueno, tranquilo nomás, Cristian, no vaya a ponerme nervioso. Que fuimos con uno, ahora vamos con el 8, que es un acertijo, hacemos periodismo de acertijo. Algunos tenemos que pegar. Sí, eso le decimos a los informantes que envían el mensaje. No, pero uno me dice, anotá, me dice, mira, ¿Quién de los dos es más confiable? anotá este nombre. ¿Quién de los dos es más confiable? El uruguayo Diego Aguirre. Anotá este nombre. Tirasoles será. ¿Qué pesados son estos tipos? No le vayas a tratar así. ¿Escuchaste lo que te dijo? Angelito, tranquilo, nada. Vamos a hablar de Cerro. Olimpia. ¿Sí quiere decir que en la próxima hora? Sí. Olimpia. Desde hasta junio, Aitor está difícil. El ritmo. Aguirre, buen candidato, dice la espera un ratito, pero voy a volver otra vez a esto. ¿Un quilombo? ¿Qué es él? No, y vos estás trabajando y ahí revisando tu celular. ¿Cómo? Igual vos tenés que estar ahí atento a tu... Estás ahí con tu celular. Angelito, eso no estoy buscando información. Espera un ratito. Qué difícil será. Bueno. No hay información, no se quedó con el real. Pero ahí quedamos. Y los uruguayos son Aguirre y... La Riera. La Riera que trabajó en Sudamérica aquí fue técnico principal y no le fue nada bien a La Riera cuando estuvo a cargo del equipo. Recordado en Olimpia por ser asistente de Peluso en su momento en el 2011, en aquel título que Olimpia consiguió. Pero los técnicos pues no pueden dar garantía. No hay manera. Por eso vos yo podés digo. estar bien acá en un club, en el otro te va, así es. Sí. No, los técnicos no te van a dar. A veces yo me suelo cruzar con declaraciones, dice, ese técnico tiene buena lectura de los partidos, dice. Y de algunos partidos sí, pero siempre uno le pifia también, ¿no? Si no vas a ganar todos los partidos, si vos tenés buena lectura no vas a perder ningún partido, porque los partidos tienen vida también. Claro, no, solo que apuntaba y pongo en contexto la estadística de Sudamérica para La Riera. Él empezaba su carrera de entrenador como cabeza ahí, después dirigió en el medio un montón de clubes. Dice Amado Farina, no Neri, Amado Farina, Neri su papá. Un triste desconocido es más importante que una victoria de Cerro en la Copa. La puta, qué fuerte me pegaste, Amado, o sea, qué fuerte. Vamos a hablar de Cerro y después volvemos a Olimpia. Tenemos una nota pendiente, Amado. Rodrigo, y después... Ahora, ¿por qué se usa esa la colita levantada, ya como si fuera un florero? ¿Qué es eso? El peinado, explícame, Napo. ¿Qué es lo que es? No, ahora todo lo que tienen el pelo largo se recogen. No puedo hablar yo porque soy pelado. Tipo pero acá, rodete. ¿qué es lo que es eso? Explícame, pues. ¿Vos no querés usar rodete? No. No, pero te pregunto bien, ¿no querés usar rodete? Ya enseguida. Doctor Lisandro Olmo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar en contacto. Muchísimas gracias. Doctor, Centro Integral de Rehabilitación, primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. SIRA, cuéntenos, doctor Lisandro Olmo, si es tan amable. Bueno, verdaderamente es un logro para la salud de Paraguay en general y de toda la región. El primer centro de rehabilitación con internación se ha inaugurado el día de ayer. Cuando hablamos de rehabilitación integral hablamos de un servicio hasta hoy inexistente en este país.
que consiste en la posibilidad de que personas que han tenido accidentes en la vía pública, accidentes viales, infartos cerebrales, lesiones en la columna o cualquier causa que haya ocasionado alguna discapacidad, hoy puedan internarse, cosa que hasta este momento no era posible, y poder realizar un programa intensivo en un centro inaugurado ayer de altísima tecnología y con un equipo profesional de primer nivel, de nivel internacional, ¿no? Así que es un motivo verdaderamente de orgullo para todo el sistema de salud y para toda la comunidad de Paraguay y de la región, la inauguración que se realizó en el día de ayer. Dice, ACIMED inaugura, usted lo está diciendo, doctor, oficialmente el Centro Integral de la Rehabilitación Asunción Sira, un nuevo paradigma en rehabilitación que supera todo lo existente en el rubro a nivel nacional. Por ejemplo, si hablamos de rehabilitación neurológica, neurología, medicina física, rehabilitación, traumatología, urología, infectología, doctor. Sí, esas son las especialidades de soporte. Digamos, sí. El equipo primario que participa en un centro de rehabilitación son kinesiólogos, o sea, fisioterapeutas, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos especializados en rehabilitación neurológica, ya sean neurólogos o médicos fisiatras. Ellos son los que forman parte del equipo primario junto con enfermería, ya que, como mencioné anteriormente, va a ser un centro con internación. De todas formas, al tratarse de un hospital, de un hospital más allá de que está en una infraestructura única, que es la infraestructura del ex predio del Hotel de Mustier, hay un sistema de soporte médico que garantiza que cualquier necesidad desde el punto de vista médico sea atendida en el mismo centro. Por lo cual, hoy estamos en condiciones de presentar este nuevo servicio, esta nueva especialidad, y insertar en el sistema de salud de Paraguay esta nueva prestación hasta ahora inexistente. Claro, se le entiende perfecto. Otra especialidad es presente, kinesiólogo, enfermería, terapeutas ocupacionales, nutrición, fonoaudiólogos. Y esto de Fleni, cuéntenos, la infraestructura edilicia ofrece hotelería, habitaciones de alta calidad a nivel de mayor amplitud con respecto a las medidas estándar y un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia, formado por exdirectores del Centro de Rehabilitación Fleni, que nosotros sabemos lo que representa Fleni en la Argentina y para el mundo, doctor. Sí, efectivamente. Tanto quien les habla como el kinesiólogo Oscar Alzúa, que ha sido también jefe de rehabilitación de Fleni, nosotros hemos desarrollado ya allá por el año 2001 el Centro de Rehabilitación de Fleni en Escobar y fuimos directores durante 20 años. Hoy estamos verdaderamente honrados y verdaderamente entusiasmados de poder trasladar todo ese conocimiento y toda esa experiencia adquirida durante tantos años y poder ofrecerle al Paraguay un centro de nivel internacional sin necesidad de emigrar, digamos, a otros países para recibir este tipo de tratamiento. Así que hoy verdaderamente podemos decir que podemos resolver tu problema en tu país, ¿no? Y al mejor nivel internacional. Bueno, doctor, ACIMED inaugura oficialmente, lo está diciendo CIRA, Centro Integral de Rehabilitación Asunción. ACIMED inaugura oficialmente el Centro Integral de Rehabilitación Asunción CIRA, un nuevo paradigma de rehabilitación que supera todo lo existente en el rubro a nivel nacional. Doctor Lisandro Olmos, muchísimas gracias por este tiempo. Quisiera agregar algo más con gusto. No, simplemente mencionar que el centro no es exclusivamente para afiliados de ACIMED, sino que es para toda la comunidad, cualquiera sea su cobertura en salud. Simplemente los socios de ACIMED tienen algunos beneficios, así que yo diría que es un centro verdaderamente abierto a toda la población y a toda la comunidad. Así que nuevamente agradecerle su llamado y el motivo de orgullo de estar hablando de este tema del día de hoy. Gracias, muy amable. Lisandro Olmos, muchísimas gracias. CIRA, Centro Integral de Rehabilitación de Asunción.
Llegó la feria de garage del Shopping Mariscal, hasta 70% de descuento en locales adheridos y beneficios con tu banco favorito. Te esperamos hasta el 13 de marzo en planta baja del bloque A. Encontrá más info en mariscal.com.py. Shopping Mariscal. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982 104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971 al 2 o al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Todo de las mejores marcas como Keco, Santec, Positrón y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol, más octanos, mejor precio. 95 octanos de aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este, botones para col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarios, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Cerro Porteño, el club del pueblo, cerro querido para ti mi corazón, por tu entereza y tu grandeza, eres el alma misma del Guará. Centro, Viera bajó de cabeza, no estamos muy convencidos. Ahora sí, la pelota la juega para Aquino, mandó el centro, cruzó, cambió a la derecha, bien con esta. Picó Carrizo con el balón, está en el área. Carrizo amaga, colocó el centro, tiró, golpe de cabeza, gol. Diego Churín de cabeza, muy buena maniobra. Viene el Balada, gran definición. Churín aparece para el gol de Cerro Fortaleza. Diego Churín a un estadio brasileño que queda mudo. El centro y el golpe de cabeza, Churín. Es Carrizo de la asistencia, enganchó, amagó, pelota en el aire y aparece de cabeza Churín. Cerro gana 1-0, que victoria de momento. Cerro 1, Fortaleza 0. ¿Qué gol y en qué momento? Porque Fortaleza había generado situaciones, aparecía la figura de Jan, pero no era un equipo que lo estaba avasallando, pasando por encima Cerro. Fueron situaciones que aparecieron después de búsquedas esporádicas por parte del equipo local. Cerro se había plantado bien, un trabajo sacrificado de los volantes. Pasó Carrizo a la derecha justo en este instante. Aquino sobre la izquierda, él mandó el primer centro, la pelota deriva sobre la otra zona a la derecha. Allí Carrizo la pausa, el control, le quedó para su zurda, se acomodó bien, mandó el centro al primer caño y allí Churín. El muy buen movimiento del goleador para anticipar a la marca de Tití, elevarse, aplicar el testazo arriba cerca del ángulo izquierdo. Cerro golpea, Cerro gana en Brasil en un momento justo cuando el equipo brasileño entraba y se dejaba dominar por los nervios. Cerro se pone en ventaja. Momento del gol. 34 minutos, primera etapa. De primer nivel, conocemos en Instagram como @JosetBarber_oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados y hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33, dirección Charles de Gaulle 2034, Dr. Víctor Idoyaga Asunción, Cantabria S.A. Azodi Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes.
Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama neumáticos con la mejor relación precio-calidad. Arranca con todo con Kenton, arranca tus clases, tu trabajo, tus desafíos, tu Kenton. Ahora viene con una práctica mochila de regalo. Escribinos al 0976-101010, elegí el camino correcto, elegí Kenton. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda rápido, ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030, rápido, clínicas médicas. En Electroban, elegí el aire acondicionado, piden cuotas de tan solo 262.000 guaraníes. También podés financiar hasta en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Te esperamos en cualquiera de nuestras 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas desde 299.000 guaraníes. Comunicate al 0993-384363 o al 021-338-1199. Crecer Inmobiliaria. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia del Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad del mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Peter Muja, no es mucha, Luis María, Peter Muja. En la época de Magno Ferreira, Falcón lo trajo, Cerro, pero iba para General Caballero, volvió a Brasil y Cerro lo trajo. Peter Muja, todo un personaje en Cerro. ¿Qué tal, Francisco López? Hola, Arturo, saludos para todos. ¿Por qué se habló, uruguayo o el argentino? Argentino, pero me guardo mis dudas para afirmarlo en un 90% a Real. Yo lo bajo a, por lo que yo pregunté, es una posibilidad, pero no llega al 50%. ¿eh? ¿Quién? Juan Cruz Real. Hablamos con él y no quiere hablar de Olimpia. No quiere tocar el tema. Es uno... ¿Y Miguel cómo llama el otro? Que vos te dije. Mauricio Larriera, uruguayo. Y el otro es Diego Aguirre. Y Diego Aguirre. ¿Y quién más para Olimpia? Solo que en el caso de Aguirre ya es un técnico sí, mucho ya más... hablamos de otro nivel de... Nivel Inter, Cruz Azul, fútbol de Qatar. Mira que están consultando en el mercado argentino. Es también la información que tengo. Técnico argentino. De adentro en Olimpia lo que se maneja en el entorno de Cardona hoy es Real. Sí, porque fue con el que se reunió primero, pero tiene reuniones por Zoom pendientes. No, pero claro que va a tener, como dice Dani, 2, 3, 4, se va a tener. Yo lo que digo que... No, pero por algo ya lo busca, porque si es que no claro, la lista, sí. Y aparte, le iba sí, no, llamar. Definitivamente, pero lo que estamos diciendo es que Olimpia va a tener su técnico antes de lo previsto. Y sí. Se aceleró el proceso, me parece. El lunes después ya tendríamos... O puede ser antes. De 50 a 100 carpetas se cuelan y quedan 5 por ahí. Yo creo que esos 3 más 2 son los que quedan en... Porque tampoco podés hablar con los 20, 30... No, por supuesto, pero solo que daba la sensación, Dani, que parecía que iban a esperar con Aitor, pero por lo visto lo del miércoles ya fue suficiente aceleró, como para... Sí, aceleró. No perdió Olimpia, pero es un empate con sabor a derrota, el que tuvo ante Nacional. Y lo de Cerro, usted habla mucho de Olimpia, no hablan de Cerro. Comenzamos con Olimpia, media hora, ¿vio? Y porque es la información de la mañana. mañana. ¿Qué dijo el colega Millán? Entre odio y amor para... ¿Y qué dijo César Augusto Londoño? Juan Cruz. ¿Le da crédito? Sí. Él graficaba el tema de sus 2 primeros trabajos, pero separaba que no tenía un gran plantel, porque ni en Alianza Petrolera ni en Jaguares de Córdoba tenía tantas armas como las tuvo en América de Cali. Que es un técnico que intenta jugar por bajo, ofensivo, y no es tan vertical, sino que se adecuó mucho a la idea del fútbol colombiano. Sí, al final sí. Sí, de los 3 Gutavitos, sí. Que sale jugando Moreno mucho Martín, abajo. Gutavito. Moreno Martins. Quedó en el olvido. Yo miré el porcentaje, todos lo hicimos, creo. Se fue Julio Cáceres con 63% de efectividad. Lo máximo que alcanzó
Juan Cruz Real como efectividad fue 52%, o sea, por debajo de Julio. Bianchi, ¿no? ¿Cómo salió el técnico argentino en Italia? Mal. Ya está. No ganó nada. Por favor, le dije a Dani, es lo mismo que posición del balón. Tocó 60 y te digo que termina perdiendo. Vos ves el fútbol colombiano, 7 partidos sin gol en la eliminatoria. Y vos ves en la televisión, dominio del balón, posición del balón, 49, 54, 60. Cáceres en Olimpia. No Pum, al fondo, eso, Miguel sí. Ángel Piazzi fue campeón. No tenía esa y fue tenencia. Y fue campeón. Sí. Es muy relativo, pues, Dani, vos que sos técnico. Pero no se reduce acaso. No contestaban a Bianchi cómo fue. Y sí, pero bueno, Neri Alberto sobre Puntido, eso, cuando fue técnico de Olimpia, ¿quién era? Quiero tu respuesta como periodista. Asistente, No. era, en realidad era coordinador de formativas de Unión. No, contame, ¿qué antecedentes tenía? No, ninguno. Luis Cubilla cuando vino, ¿qué era? Ninguno. No. Era un exfutbolista que había dirigido. Sí, pero campeón de Copa Libertadores no era como entrenador. Yo no hablo de Cubilla campeón. Está pidiendo demasiado. Luis Cubilla cuando vino acá no tenía el antecedente de técnico, tenía de jugador. Y se acordaban los de la época que le había hecho en el 60 el gol a Olimpia en el 1-1 acá. Ese era Cubilla, que fue compañero de Red en Barcelona, puntero derecho, y considerado uno de los mejores punteros derechos del mundo. Entonces Cubilla. Cuando vino acá Cubilla, no soy abogado de ningún técnico. No, sí. ¿Qué era Cubilla? Danubio lo salvó del descenso. Vamos a la vereda de enfrente. Voy a terminar. No. Voy a hablar lo que lograron 2 técnicos del Olimpia sin ser renombrados. Como técnico. Cubilla era más como jugador que como técnico. En 1971. Y vos buscás y perdés tiempo, Francisco López, y buscás antecedentes de Cubilla como técnico. ¿Qué vas a encontrar? Danubio clasificó a la Sudamericana, fue campeón como jugador en el 76 con Defensor, a uno era Defensor Sporting, a uno era Defensor porque la alianza viene después de la fusión, y rompe la racha como jugador. La hegemonía de Peñarol, Nacional Peñarol, no había otro equipo campeón en Uruguay que no sean los dos. Y Cubilla, como jugador de fútbol, logra el título, no como técnico. El técnico era de León. Y después andaste a Danubio, hizo, creo que jugó una clasificatoria, un liguilla con Nacional de Uruguay, y ahí quedaste. Y más Cubilla, como jugó en Peñarol y jugó en Nacional, acaparó a todo Uruguay porque jugó los 2 equipos más grandes de Uruguay. Peñarol, Nacional. Entonces era Cubilla. No era. Todo muy relativo. Neri Alberto Puntido, ¿qué antecedentes tenía? Jugaba Bourdieu, Ricardo La Flecha, en Unión de Marito González, Marito Sanabria era el técnico, nos fuimos a Santa Fe y era coordinador. Y nos resta mérito a Neri Alberto Puntido. Esto de los técnicos que vengan es muy relativo. Es muy relativo. Vos no podés, y 2 títulos del Olimpia, de los 3, Cubilla, no era como técnico. Y Neri Puntido. Y son las glorias más importantes que tiene el fútbol paraguayo. Es muy relativo. Sí. Y técnicos famosos que han fracasado. Sí. Hay técnicos famosos. Te voy a poner un ejemplo. No sé si leíste el Twitter de TV ahora. Sí, lo de Ferguson. Lo está dedicando a Barros Esqueloto. ¿A quién le dedica? Tenía que jugar la final. No. Si vos seguís lo de Tevez, le está diciendo al técnico de la selección paraguaya cómo ve el fútbol él. Porque ahora Tevez le está diciendo a Barros Esqueloto, soy yo, no me pusiste, ¿Es verdad? Que River le tenía miedo y que él no le hizo jugar la final. Vos me decías, sí, hasta Tevez le sale al paso, o miento. Sí. Yo no digo que los compañeros no tienen razón cuando decir la estadística, porque así es la vida, marcan las estadísticas, pero no es absoluto lo que quiero decir. No, claro. A Bangal le salieron al paso también varios argentinos que desacreditaron como técnicos. Mirando nomás las respuestas, y Jorge también estaba mirando, como que a la gente no sé si le convence. No. Por eso decía en un momento. O sea, esperaba otro nombre que yo creo que Cardona, el público en general. Pero lógico, el público de Olimpia. Con todo respeto, este nombre se tira para que se escuche un poco también el ambiente de la gente. Porque quieras o no, hay un eco del otro lado. Sí. Y muchas veces se utiliza a los medios. ¿Quién fue Marcarián? Para esta situación y saber más o menos si gusta, no gusta. No llegó a jugar al fútbol. No, dame Marcarián como técnico, antes que vino acá. No, dame Marcarián. Perú, pero no. No, dame Marcarián. Yo no defiendo ni a Real, ni a Diego Aguirre, acá no vamos a resolver. Acá no se resuelve. El tema es que nadie es absoluto. ¿Quién fue Marcarián antes de venir acá? Francisco López, ¿quién dirigió?
Y equipos chicos. No, dame los nombres. No, tengo que revisar. Dame los nombres. Te voy a poner más. Nunca jugué. El que más ganó en Libertad en el campeonato paraguayo. Tetracampeón fue Rubén Israel. Bueno, Sí, ayudante llegó, de Marcarián. llegó con Ganó Marcarián. 5 títulos en el fútbol paraguayo Marcarián. Y van a preguntar, ¿quién pide Marcarián? 5 títulos ganó. 5. Tiene el récord, creo que en Libertad. Y fue ayudante de Marcarián. ¿O miento? Sí. Miguel Arce, el ruso, cuando vino acá con toda la parafernalia fue. Y no pasó nada. Ahí tenés, ya volvemos. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevellaram 751 Casico Belleco, llámenos al 729-6060, también estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casico, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mili Empeño, venta, arreglos, cigollas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Llévalo en cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entrate más en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.py. Nissan All New X-Trail 2023. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el Penega, calidad Fapasa. Fortin y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en la tapa de tu Fortin, etiqueta negra 754 175 ml. Envíalo al 8800 y sigue las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortin y Tigo Money te llenan de internet. ¿Quién es lo que nos quiere hacer? El argentino el 1. Pero la reacción hace meditar. Hace retroceder. Acá está, esto es oficial. Sí. El argentino es el técnico candidato real, es el 1. Ahora, ¿cómo después Cardona va a manejar ya otra cosa? Pues si le va a dar gusto a todo, es Cáceres el que vuelve al Porque Olimpia. hay un tema. Ya no fue bien visto la salida de Cáceres y la situación como se dio, lo de Pablo Rosso y todo el entorno. Y ahora nuevamente una mala Le están decisión. dando con todo. O sea, pierde crédito el y mayor principal crédito apuntado va a perder. no va a ser el técnico si sale mal en esta vuelta. No, pero no vamos a resolver nosotros. No, somos yo sé, periodistas. pero el gráfico nomás lo que Pero puede llegar a pasar. el hincha es pasional. Sí, pero Cuando vino Cubilla dijo acá, otra vez Olimpia. Pero hay una Vengo para ser situación, campeón de la Copa Libertadores de América. Mira por lo que dice. Fue cancha Olimpia. Y fue campeón de la Copa. En el fútbol paraguayo, cuando vos decís vengo a ser campeón, dice, vos estás loco. Y eso no se sabía lo que era. ¿Cómo sabes? Lógicamente, cuando trae un técnico de mayor prestigio, hace mayor esfuerzo y las reacciones no van a ser las mismas que se va a traer un técnico de poco recorrido. Eso es así. O sea, ¿a quién le dirigió? ¿Cómo Pio? Porque yo no estoy tomando partido, digo que así nomás. Así nomás. Es lo mismo que Saba. Saba viene de Patronato. Y si no caminan en Cerro, ¿sabes lo que le van a decir mañana? ¿Por qué se le da un técnico descendido? Uno trajiste un técnico que ganó la Copa, pero jugó la Copa Libertad, un técnico descendido. Y Dani sabe muy bien que buscan el archivo para liquidarte. ¿O miento? Hoy en día tienen todo al alcance del celular. No, y sabe cuando por qué. conviene. Y bueno, pero es pasional por el tema. ¿Pasional? Sí, eso sí. Te voy a poner un ejemplo. Víctor Genes fue dejado al Jalo, que fue técnico interino, después de ganar 6-0 un partido, creo que Luqueño en el defensor le fue. Una altísima producción de Libertad. Y le dijeron a Víctor Genes, Ceausescu. Te voy a poner otro ejemplo. Pero ejemplo, hay millones, Arturo. No, déjame presionarte en el fútbol paraguayo. Pedro Sarabia, bicampeón con Libertad. ¿O miento? Sí, 2014, apertura y clausura. ¿Y después? ¿Cuántos técnicos vinieron a Libertad famosísimos? Y no. ¿Podemos numerar? Russo, como dice Dani, después de fracasar en Cerro, no llegar en Cerro, que estuvo en la mesa del Este y habló con nosotros, dicho sea de paso, fue campeón con Boca. Fue Argentina, salió campeón. Sí, bueno.
Yo entiendo este público de Olimpia. Primero que dispara contra Cardona porque lo sacó a Cáceres. Le sacó un hombre de la casa. Y eso para el sentimiento de Olimpia llega muy hondamente, muy profundamente. Le sacó a un olimpista. Y para no decir, lo van a traer un desconocido. Entonces, si no equipara con un técnico de prestigio, entonces va a decir, hicimos el esfuerzo. Exacto. Entonces, eso es una cuestión Ahí más el política, punto. pero ese famoso que viene, tampoco le va a dar la garantía. No, tampoco. No te Podemos garantiza. poner 100.000 ejemplos. Claro. Políticamente, justamente sí, Francisco, eso políticamente ese sí. es mi punto. El tema de, a ver, al traer un técnico a la altura, no digo que Juan Cruz, no entro a calificar, al traer un técnico a la altura, sacás la excusa de decir, bueno, no se hizo o no se trajo lo mejor que se tenía. Porque si no sale, el discurso de la dirigencia va a ser, pero trajimos a este técnico de clase vos A tenés el teléfono y de se Osvaldo, reduce tenés la... el teléfono de Osvaldo Domínguez. No. ¿No le querés llamar? A mí me dijo, en el Salón de los Espejos de la Olimpia, yo creo que te conté, vos cuando hablamos con Diego, cuando Cubilla se fue, porque nos arregló con Olimpia y Hermes Huelmos quedó con la selección. Sí. Osvaldo pegándose el pecho me dijo a mí que no me deje mentir, porque yo lo respeto muchísimo. Le traigo a la matriz de León, y se pegaba al pecho. Le traigo al profesor de Cubilla. Me dijo a mí en la cara, le traigo a la matriz. ¿Y qué pasó? Te dijo algo más incluso. ¿Vos sabés cómo se fue el Olimpia? En cancha de fue, ¿cómo se fue? Se fue en cancha de River. El partido terminó 2-2. La reacción del público de Olimpia que llenó River y todo lo que ocurrió forzó una situación difícil. Y tuvo que salir y vino el Pepe Sacía, que después fue técnico de la selección nacional. Es jodido el tema. Y me dijo Osvaldo Domínguez, traigo la matriz, diciéndole a todos, a los olimpistas, le traigo al maestro de Cubilla. ¿Qué más? Y fracasó. No terminó. Se fue terrible en cancha de River. Los viejos como yo deben acordarse en un partido que terminó 2-2. ¿Cómo se fue Neri Pumpido después de haber ganado la Copa Libertadores de América? ¿Contra quién jugó? Frente a Alianza Lima, Defensores del Chaco. Le tiraron de todo. Así se fue. Sí. Cubriéndose. No hay nada que hacer. Trae uno de fama y los perros. Bien. Pero tampoco va a garantizar. No garantiza. Claro, el técnico no juega, eso es cierto. Y Julio Cáceres también se fue así, después de empatar un clásico que estaba perdiendo 2-0, lo sacan también, después de haber sido tricampeón, porque ganó 3 títulos con Olimpia después de no poder contratar, de hacer un esfuerzo mancomunado con los jugadores, la dirigencia, con un montón de deuda, ganó 3 títulos. García ganó el Tetra con Olimpia, vivía en el hotel 15 de agosto y Palma, de con H, que después cambió, hay Margarita y 2 hoteles pegados ahí vivía él. Sobre 15 de agosto. Y simpatiquísimo, íbamos hablando con él. Toma la botellita muy chiquitito. Divino. Y ganó, creo que, ¿cuántos títulos ganó se hacía con Olimpia? Creo que fue tetracampeón. ¿Y cómo se fue? No, así. Te vas. Osvaldo Domínguez hacía. ¿Y quién vino? El Chema. Selección Nacional 81. ¿Y qué pasó con el Chema? Último Paraguay en la eliminatoria del 81. Último Paraguay en el 81 con el Chema. Que me miran ustedes, yo estoy su monólogo. Mundial de España 82. Lo de Marcariano más que preguntaba hace rato. Hotel USA, no es USA. Palmaroa creo que es. Hotel USA, sobre 15 de agosto. No. Creo que ese. Pero de Palma. Volviendo a lo de Bellavista y Danubio, había dirigido Marcarián, que no tenía mucha... ¿Y después cuánto más vamos a ir? ¿Y después? Sí. ¿Y después? Se me vino nomás a la cabeza esto. ¿Iba a correr la misma suerte Cáceres si el partido se jugaba en el Defensor del Chaco? ¿Qué tanto influyó lo de lo que sean para uno? ¿Pesó mucho? Pues me parece que... Pero increíble fue el desarrollo del clásico, porque pero Olimpia no hubo empezó reacción jugando contra bien. Olimpia al terminar el partido el 2-2. No, al final no. No, se fueron todos abrazados. La gente estaba feliz, furiosa. no. Terminado pero el partido al final, estaban todos abrazados. Por el discurso de ese decir, no, en nuestra casa. No, eso hace porque quiere jugar ahí. ¿Por qué hicieron Peñarol y Nacional su estadio?
¿Por qué? ¿Por qué hicieron los dos su estadio? Peñarol y Nacional hicieron su propio estadio. Juegan en su estadio. Pudieron jugar en el Centenario. ¿Y el estadio Centenario es municipal? Sí, casi igual. No, pero jugaron en su cancha. ¿Quiénes jugaron en su cancha? ¿Por qué Nacional está agrandando su estadio? Al único le falta Guaraní, dicho sea de paso. El día que agrande, aleluya. Sí. Porque el día que agrande Guaraní va a ser una locura donde se ubica, o miento. Sí. ¿Venido Cibellana? Sí. Privilegiado, No sé por qué no fuimos. No, yo lo que pensaba, a mí la sensación que me da, opinando de afuera, es que ya había como un preconcepto hacia Cáceres antes del clásico. O sea, por más que incluso me animo a decir que si ganaba el clásico y por ejemplo perdía ante Nacional, capaz corría la misma suerte porque ya estaba con algo. Miren lo que dice Santula. Es muy bueno, Pancho. Comentario desinteresado. ¿Y quién piensa ese comentario interesado? ¿Vos necesitas padrino? Pero? No. Comentario. Saluda a Santula. ¿Y qué es lo que estoy esperando mi asado? Pero eso es problema entre ustedes con Santula. Sí. Santula, es muy bueno, Pancho. Comentario desinteresado. Gracias, padrino. Gracias. Y que nosotros jugamos partido, Santula. Somos todos interesados nosotros. Sanicería y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicería y Claucol. Seguinos en redes sociales @Sanicería @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio de 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para que comprar, si puede alquilar a Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno, herramienta más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser. Realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa. Hamburguesas Upisa tan real como vos. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Aprovecha la nueva promo de Super Espuma y llévate tu somier favorito con 25% de descuento durante todo el mes. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llamanos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. El bar en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crismo, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención que le dan todas sus redes estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy, asado sin y queso Chorti. Badvani también, y de Iván Piris y Enrique Rapero. En la guagua se queda Espera un ratito, está Radio Duarte, ¿sí? ¿No permití? Una bellaca. Espera un ratito. ¿Cómo te va tu audio? Hola, don Arturo, un saludo cordial para vos, buenas tardes, para los que están contigo en la mesa y para toda tu audiencia. ¿Qué corriente musical sos vos, radio? No soy tan viejo, don Arturo, me gusta mucho la música paraguaya, me gusta mucho escuchar la música paraguaya y también como todo exfutbolista, digamos, la vallenato, todo ese tema de la música tropical, que es algo de costumbre que se escucha en los vestuarios. ¿A vos te gusta? Me preguntó si cuántas novias tengo, o sea, ¿te gusta a vos, pero? No, esa onda no me gusta para nada. Mis hijos escuchan, mi hija también escucha, pero no me gusta para nada. ¿Cuántas novias tengo? Para nada. ¿Cómo se llama? Titi me preguntó. Titi me preguntó. Es así es la vida, pues. Antes, ahora eso se pone en el vestuario, antes se ponía otra cosa. ¿Eso te gusta? No pueden escuchar. Invítame a este cumpleaños. ¿Te gusta que invito a Dios? Sí, me gusta todo lo que... Me gusta nuestra música, ¿no? Tengo amigos en mi ciudad que
que cantan. Adolfo, le mando un saludo a Adolfo, a Rey, que es el cantante, uno de los que cantan en Generación, solemos jugar fútbol en los ratos libres, me encanta. Música paraguaya me encanta, Nato. Yo soy muy nacionalista, digamos. Un segundo, Troadio, saludando a Juan Hidalgo por su cumpleaños, Jonathan, Juanchi, Alejandro Luján, muchas felicidades a Juan Hidalgo. Troadio, ¿cómo encarás el partido ante Olimpia en esta situación que les se plantea a Olimpia? Más te interesa tu equipo de todo punto de vista. ¿Qué efecto tuvo la eliminación en Sudamericana y cómo venís para el partido ante Olimpia? Y bien, Arturo, nosotros hoy hace 12 días que estamos en la ciudad y bastante bien. El desafío de la Sudamericana ya quedó atrás, lastimosamente por circunstancias del fútbol quedamos fuera. Hicimos un partidazo fue porque quedamos diezmados desde el primer tiempo, después tuvimos un penal en contra, nunca bajamos los brazos, nos pusimos en ventaja y bueno, lastimosamente en una jugada desgraciada, digamos que nos empatan y bueno, lastimosamente en la tanda de penales quedamos fuera. Eso ya quedó atrás, nosotros al día siguiente ya volvimos a entrenar y ya tenemos que dar vuelta a la página porque tenemos un filtro muy complicado, Arturo. Tenemos Olimpias, Cerro, Libertad, Ameliano, Guaraní, equipos muy complicados. Y nosotros no podemos darnos el lujo de relajarnos. Queremos, como cuando llegué acá, hablé con la directiva, con el presidente, y nosotros tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posible porque es el segundo año del General Caballero. Es algo que, por experiencia, nosotros tenemos que, para lograr esa consolidación del club, tenemos que tratar de sumar más o menos 50 puntos nuevamente para estar tan tranquilos con el promedio. El tema de la Sudamericana quedó atrás, hicimos un partidazo, la actitud fue excelente. ¿Por qué? Porque nos enfrentábamos a un rival también que tenía el mismo objetivo, pero lastimosamente en 5 minutos se fue la clasificación de las manos prácticamente porque lo teníamos prácticamente controlado. Va a ser el tercer partido que estamos dirigiendo, ya hablamos mucho con la gente, con los futbolistas, con los profesionales que tenemos y la idea nuestra siempre va a ser clara, tratar de buscar un equipo equilibrado nuevamente y tratar de poner lo mejor que tenemos, ¿verdad? Nos vamos a enfrentar a un Olimpia que viene con un nuevo técnico también, con una nueva figura táctica también que se vio el otro día ante Nacional y bueno, nosotros siempre respetando al rival vamos a tratar de poner lo mejor posible que tengamos para enfrentar ese difícil partido. Troadio, ¿tenés a todos disponibles o hay algún descartado por lesión? No, Hernán Pérez está descartado, ayer se realizó nuevamente una ecografía y tiene un desgarro bastante importante, por lo cual va a estar unos días fuera. Franco Costa también estaba con una molestia muscular. Y después tenemos a todos, nosotros como te dije, hace 12 días recién estamos acá en el club, estamos conociendo a los futbolistas, sabíamos más o menos el plantel con el que contaban, pero en el día a día uno lo va conociendo más, ¿verdad? Entonces, tranquilos, vamos a tratar de llegar de la mejor manera, un lindo partido que todos quieren jugar y bueno, tratar de poner lo mejor que nosotros tenemos porque estamos necesitados de ganar también. Troadio, te consulto, es cierto, yo sé que él no puede jugar porque su pase pertenece a Olimpia, pero ¿qué pasó al final con Teodoro Arce? ¿Él todavía no practica en primera? No, Teodoro ayer se fue a entrenar, estuvo hablando con los dirigentes, es algo que desconozco la situación de él, es un jugador importante que tiene su partido en primera como juvenil en el Olimpia, ¿verdad? En años anteriores. Es un jugador importante que fue importante en el ascenso del General. Ahora estamos en primera división, es otra categoría, otras exigencias y si él arregla su situación con el club y con los dirigentes principalmente va a ser uno más, ¿verdad? Y cuando por ahí nosotros si le vemos que le podemos utilizar, obviamente yo voy a ser el primero en ponerlo, ¿verdad? Si es que me va a servir. Él tuvo un inconveniente en el cual yo no me quiero adentrar tanto. Y ayer me llamó el presi y me dijo que se iba a sumar a los trabajos nuestros, le recibimos ahí, a partir de ayer estuvo trabajando, él estaba trabajando en la reserva y el partido de la reserva el otro día hizo un gol ante Guaideña, ganó General 3-2 ese día y sí, lo conozco de la intermedia, ¿verdad? Que fue importante en el ascenso de General también. Y bueno, Troadio, comenzamos, hiciste un repaso a la Sudamericana, lo que pasó, lo que ocurrió, lo que viene, el momento de General Caballero de Juan León Mallorquín, los partidos que dirigís, y talero como que ya has comenzado con eso. ¿Vos te referiste a Adolfo Arregui, perdón? Sí, Adolfo.
Lateral derecho juega, lateral derecho, mucha proyección tiene Adolfo. ¿El del grupo Generación? Sí, así mismo, así mismo. Que tiene mucha proyección Adolfo Arregui. Y Alejo, Adolfo, Totti y Heber, los integrantes de Generación. ¿Verdad? De Villarrica, así que Adolfo Arregui es buen lateral. Sí, lateral derecho. Hincha de Guaraní, Adolfo, hincha de Guaraní. Para mí es uno de los mejores grupos nacionales que tenemos, don Arturo. Sabemos. El grupo mimado por Santula. Uno de los mejores grupos nacionales de nuestra música. Sí, Grupo Generación de Villarrica, uno de sus padrinos, o su padrino es Santi Santula. Chao, Trovadio, gracias por tu tiempo, de todo un poco. Arturo, a las órdenes, un abrazo. Igualmente. Cuidando pura fidei, se acompaña la tristeza, de la firmeza, tu amor no corresponde. Titón, candidato le puse. Tengo otro nombre que fue ofrecido. Sí. ¿Quién? Carlos Tevez. Yo me hago cargo. Está muy bien ese amigo. Porque yo te estoy diciendo que no. Así vos me decís que tengo los técnicos te condecoro acá. Ofrecido. Te condecoro. Que significa lo van a ver, van a estudiar, van a... Contactos, mis arquitectos, eso para ¿Qué ¿Qué es lo que dice Santula? Que ya sabe que algún que otro chisme te tiro. Cómo operan mis contactos, mis arquitectos, eso para darte la primicia. Mira, como ya está una red que ya sabe que algún que otro chisme te tiro. Titón, ahora los candidatos son, atención, Real, comenzó, o sea, Juan Cruz Real. Habló con él Pompido. Cardona habló con él. Ahora surge Tevez. Está... Pero ofrecido Tevez, no sabemos si Olimpia va a quererlo. ¿Quién le ofreció, veo? Y según la información de Francisco, ofrecen el nombre ya. Y el otro Aguirre y Larriera. Porque de ahí a que le ofrezcan y que se interese hay dos rutas diferentes. Hay que ver si después a Olimpia puede interesarle, pueden descartarlo, pero ese es el trabajo de los representantes de Dani, meter 50 carpetas por lo menos. No, 200 por ahí. 200 carpetas habrá llegado. Lo último, lo que le dijeron a Titón Sacarello. Estamos trabajando, caso Aguirre. Aún no está cerrado. Es el candidato 1 y el que quiere el presi, diga la información. Me respondieron en el entorno de Diego Aguirre. Voy a decir quién es. Harry Potter, Edgar Cantero. A Edgar Cantero le dice eso. Y ahora es Diego Aguirre. Últimamente en Cruz Azul de México. Él sí es un técnico clase A. Sí, con el respeto de los demás nombres que se manejaron. Si hay un técnico clase A de nivel. Pero vos dijiste que cuesta, tiene su costo. Cuesta. Claro, cierto. Si llega a fallar, un sponsor encima, alguien que ponga el dinero porque tiene un currículo. Si llega a fallar, fallaron con Aguirre. Sí. Es un entrenador de renombre, un entrenador top. Ya otra cosa, si llega a fallar, fallaron con Aguirre. Y si vos fallás con un desconocido, te revientan. Así nomás. Sí, que no creo porque los planteles, tanto de Cerro que cambió de entrenador hace poco y Olimpia que cambió ahora Julio Cáceres, tienen plantel y lo fundamental es el plantel. El entrenador es importante, claro que sí, pero más para resistir la presión de la hinchada y otras cosas, pero el funcionamiento del equipo... En el juego de acertijo, no sé si acertijo, llegaría el domingo y ya están redactando el contrato. ¿El de? Aguirre. Aguirre está repasando, ¿cómo se llama eso técnicamente? ¿Releyendo el contrato? No, el releyendo, es cláusula que a lo mejor está mirando lo que tiene. El contenido. No me diga. Y el que está es el tiempo del contrato es de 1 año de Diego Aguirre. Su abogado estará mirando más que... Entiendo. Ahora, ¿y el dinerillo, cómo diría Menchi? Llega el domingo. Ponen a jugate ya. Jugate. Llegaría el domingo y está viendo ahora el tema de cláusulas de contrato con Diego Aguirre. 1 año. Y llegaría el domingo. Diego Aguirre. Y no tenemos nadie de Uruguay, Gerardo Alberto Keman. Hoy está en su programa. Diego Aguirre. Y es muy profundo ya ese la. Mucho detalle. El que dijo.
Sobre será. Ese tu teléfono está por explotar. No vaya a decir nada porque le voy a comprometer. No me digas. No puedo decir eso que estás diciendo porque le voy a comprometer, pues, ¿entendés? Así que no conviene eso. ¿Entendiste, pero Matito? No sería un inconveniente. Me voy a callar, no, Matito, sacarelo porque... La plata. Yo creo que no. Cuando hace Cerro lo buscó, detalles de contrato, pero como toda negociación. Hace rato en un mensaje le pasaron, le decían que a Escabón no le gusta. Y si a Escabón no le gusta... también. Sí, creo que viene por ahí porque lo que digo nomás, un mensaje que le Cerro lo buscó hace poco a Diego Aguirre y le pasaron una tasa, un salario muy alto. Entonces, ese fue un inconveniente para Cerro Porteño. Por eso nomás pregunto. ¿Y en La Plata? Detalles del contrato como toda negociación. Diego Aguirre será. ¿De qué querés que le regale el almuerzo a la cena? Estilo Campo no tiene más almuerzo. ¿Tu arquitecto querés que vaya a Estilo, veo? Arturo. Arturo. Bueno. No digo más. Bueno, ya está. Llega el domingo. Ahí. Llega el domingo, ya está. El domingo viene. Ya está. Se cerró. Pone. Sigo Aguirre, virtual técnico del Olimpia Rivadavia el domingo. Pone. Ya está, señor. Ya está. ¿Cuándo? Sí, ya está. Diego Aguirre. Necesitamos Aguirre. Diego Aguirre. Caso cerrado. Sí, señor. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello pues chupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terraza de Santa Clara, en la ciudad de Liberación. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y listo. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Buscas un hotel en Encarnación, Bella Vista Hotel, habitaciones equipadas con el más moderno ambiente para que tengas un placentero descanso. Reservas al 0983-604-300, seguinos en redes sociales, Bella Vista Hotel Encarnación. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central. El Cibellala Casi RI, 2 de mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. ¿Cómo te va, Alberto? Aló, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Bien. Alberto Kessman. Olimpia buscando técnicos. Se menciona con mucha insistencia Aguirre, Diego, que incluso llegaría el domingo para posteriormente ser presentado. Probablemente ustedes desconozcan la información de momento. Contanos de Diego Aguirre, contanos de él, Alberto, contanos. Bueno, Diego Aguirre acá en el Uruguay ha dirigido a Peñarol, ha sido campeón con Peñarol, ha dirigido también antes de Peñarol a Plaza Colonia. Él fue el que descubrió como jugador de fútbol entre otros a Diego Lugano. Ustedes lo conocen, fue capitán de la selección uruguaya. Él formó aquel equipo en el Plaza de Colonia con Victorino, el zaguero que jugó Nacional y que también fue campeón muchas veces, fue que el cuarto en el campeonato del mundo junto con Lugano, y que fue también campeón de América con la selección. Es un técnico que ha recorrido muchos países, que ha tenido la oportunidad de estar en Brasil, que ha tenido la oportunidad de estar en Argentina, que ha tenido la oportunidad de estar en Europa, o sea que ha estado en México, ha estado en Arabia. Es un técnico de mucha experiencia, ¿no? Como todos los técnicos, ha tenido grandes actuaciones, muy buenas performances, y acá inclusive, antes de que se nombrara a Alonso como técnico de la selección uruguaya, que participó en el Campeonato del Mundo, era uno de los principales candidatos también a ocupar el lugar de la selección uruguaya, ¿no? En el momento antes de comenzar el Campeonato del Mundo y en la última parte de las eliminatorias. Ahora, dentro del mercado, ¿cómo se mueve Aguirre? Porque me supongo, no sé si la palabra es un técnico cotizado, de alto costo o no, Alberto. Bueno, justamente es un técnico que en estos momentos al fútbol uruguayo
solamente dirigiría a Peñarol o dirigiera a la selección uruguaya. Yo creo que no hay ningún otro equipo que pueda absorber, inclusive Peñarol, si lo contrata es porque Aguirre está identificado con Peñarol y ha sido jugador de Peñarol y ha sido campeón como técnico y como jugador. Como jugador ha sido campeón de la Copa Libertadores de América con Peñarol y ha convertido el gol de la Copa. Entonces, él con Peñarol podría acceder a pesar de ser un técnico muy cotizado desde el punto de vista económico. Eso hace que acá no dirija a ningún otro equipo que no sea o a Peñarol o a la selección. Lo de Nacional no te lo digo porque él está, digamos, no enfrentado, pero está muy identificado con Peñarol, ¿no? Y bueno, ¿y cómo lo ves volviendo al fútbol sudamericano para dirigir acá a Olimpia, Alberto? Bueno, yo creo que un técnico de la experiencia que tiene él está en condiciones de hacer un gran trabajo, tiene una gran experiencia, además es un técnico muy inteligente, es una persona muy inteligente. Yo lo destaco por la capacidad e inteligencia que tiene, ¿no? Desde todo punto de vista, desde el punto de vista futbolístico y desde el punto de vista intelectual. Se van a encontrar con un hombre de vasta conocimiento y de vasta experiencia. Después, ¿cómo le va? Está en función del plantel que tenga, de lo que pueda tener dentro de la cancha, de los jugadores que tenga Olimpia del Paraguay, del poder deportivo, porque todos los técnicos tienen que ver con el plantel que forman y los jugadores que encuentran dentro de la plantilla, pero las condiciones no tengo ninguna duda que está capacitado para dirigir a Olimpia del Paraguay sin ninguna duda. Alberto, llegaría el domingo, ¿vos podés darnos una mano referente a eso? Si podés, pregunto, con tu equipo de producción consultar también, Alberto. Sí, voy a intentarlo. Yo en este momento estoy grabando una promoción que estamos grabando, pero voy a hacer el trámite con mis compañeros a los efectos de saber si él viaja a Asunción del Paraguay el próximo domingo. Y yo te voy a mandar un mensaje personal para decírtelo si puedo acceder a la información. Muchísimas gracias. Bueno, Alberto, disculpanos, estás en una producción. Un abrazo del aire y se trata de Aguirre, se trata de Olimpia y es noticia en Paraguay. Chao, Alberto, gracias. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias, Alberto Quema, muy amable. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal a las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.le. Prepárate para hacer tu mejor versión. Apostal a ganarlo cambia todo. Impaco te invita a celebrar juntos el Día del Electricista por compras de productos Impaco. En tu comercio preferido solicita tu cupón y el 17 de marzo participas del sorteo de vales de compra y muchos premios más. Celebra el Día del Electricista con Impaco. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. En la Caja Mutual solicita y usa tu tarjeta de crédito por monto desde 200.000 guaraníes y llévate tu mochila de regalo. Para más información llámanos al 218-4000 o a través de nuestras redes sociales como Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. Nissan Frontier 4x4 Limited automática o Mazda BT 50 4x4 Limited automática en 48 cuotas de $455 con mínima entrega inicial, seguro gratis por un año, transferencia incluida. Llámanos al 238-9100 o escribinos al WhatsApp 0971-311-611. Plan increíble del grupo Garden. Una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. Es por ello que te premiamos para resaltar tu belleza con las compras que hagas hasta el 15 de marzo en los productos de la línea Steve Ives, 13M, DAV. Participas del sorteo de secadores, planchitas, depiladoras, cafeteras, cepillo secador. El cuidado que te mereces lo encontrás en Farmacias Catedral. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Te presentamos el salón de ventas más variado del país en Boyán, esquina Músicos del Chaco, lunes a sábado 7:30, 18 horas. También puedes comprar llamando al call center 569-9000 ingresando a nuestras redes sociales. La gente sabe. Crystal House, experto
expertos en la colocación de vidrios templados, DVH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales o llámanos al 450310 Crystal House. Más de 50 años cristalizando sueños. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Comisipar convoca a sus socios a la asamblea ordinaria a realizarse el día domingo 19 en el Centro de Convenciones Mariscal, Asunción. Para más información, comunicate al 248-8000 o ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, tu mejor opción. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. ¿Sabes lo que significa darle grit a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa que le brinda a tu motor más protección y más rendimiento. Dale un grit a tu vida cargando nafta completa. Carga Grit 95 en todas las estaciones de Petrobras. En Universidad La Paz, comenzá a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, Simón Señor Rodríguez, kilómetro 51,5. Teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018, ingresa a universidadlapaz.com.py. Es momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos de experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Bueno, vamos a ir al porcentaje. El domingo estaría llegando Aguirre para dirigir a Olimpia. El domingo. Comenzamos hablando de Real. Sí. Te desmayaron ustedes de emoción porque teníamos y nos fuimos a la... Después hablamos tu socio, la Riera. ¿Existió la comunicación anoche? Sí, existió. Sí. Después Miguel Chaco, que lo hicieron Tevez a Olimpia. Y ahora se está quedando con Diego Aguirre, que de todos es el más prestigioso. Sí, el de mayor recorrido, el de mayor experiencia. Después Cardona va a decir batalla. Y trajimos lo mejor. No sé si va a decir eso, va a decir batalla a batalla. Batalla. Por eso, Miguel. Batalla. Y ya tenés imitador, Miguel, Mira que la gente... ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¡Batalla! Batalla. Gana Miguel Cardona. ¿Cómo estás, Arturo? Bien. ¿Cómo andamos? Bien, Miguel, bien. ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¡Batalla! Bueno. Vamos a ir al porcentaje. Batalla. Vamos para arrancar, pues, niño. Libertad Guaireña, mañana 19 horas. Libertad Guaireña, Francisco López. 50-50. Empate, Víctor. 60-40. Libertad, niño. 60-40. Libertad, Dani. 60-40. Libertad. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13,900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos, comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con tus tarjetas de crédito de Visión, te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digital, más humanos. Con la nueva web portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades de la APP como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online, drugstore y mucho más. Todo de manera rápida y simple. Descarga la app, ingresa a asismet.com.py. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy App Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Génesis SPH más 8 te hidrata 3 veces más. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Batalla.
¿Cómo, Miguel? Batalla, batalla, batalla. ¿Y tu imitador? Batalla, batalla. Está bien, hay cuama, entendemos. Está bien. Batalla, batalla, batalla. ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¡Batalla, batalla! Está bien, Miguel, está bien, y su imitador. Está bien. Bueno, ¿qué partido tenemos? General Caballero Olimpia. Se juega en Ciudad del Este. General Caballero Olimpia. Víctor Villalba. 40-60. Olimpia, Francisco López. 40-60. Olimpia, Dani Cáceres. 50-50. Empate, niño. 40-60. Olimpia. Con CNT, 2.200 millones en premios, un departamento amoblado más un Kia Sonet más 50 millones, una Toyota RAV4 híbrida más 1.000 millones y sale sí o sí una Peugeot 2008 pedí CNT Che por Emoy. Vení a Bristol porque comprando un área split te llevas con instalación gratuita, además con un descuentazo de 360.000 guaraníes por tiempo limitado. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Compra online en bristol.com.py. Llegó el San Merced del Luomo con hasta 50% de descuento, donde vas a encontrar una gran variedad de prendas casuales y elegantes. Válido en todas sus tiendas de línea hasta el 15 de marzo. Seguinos en redes sociales como @luomo.py. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En Coop, sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más y movimiento hay Móvil. En Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros. Panal Seguros, sentí la confianza. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamor a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalamor, regalad MyFlores. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Estudia tu carrera a distancia en la UNIBE. Administración de empresas, contaduría pública, comercio internacional, marketing y publicidad, psicología, derecho, psicopedagogía y ciencias de la educación. Habilitadas legalmente con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unibe.edu.py. Comunicate al 447-207. En la UNIBE construís tu mundo profesional. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque, con garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Agradecer mucho igual a la gente, porque la gente, yo estoy desempleado y si ahora mismo de repente hay esa posibilidad, claro que nosotros conocemos, no tendríamos que dar tanta vuelta, solamente tendríamos que ponernos la ropa de trabajo y empezar otra vez a trabajar con esos jugadores, porque esos jugadores son los que van a volver a quitarle a flote al club. ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Caso cerrado. Llegó la Feria de Garage del Shopping Mariscal, hasta 70% de descuento en locales adheridos y beneficios con tu banco favorito. Te esperamos hasta el 13 de marzo en planta baja del bloque A. Encontrá más info en mariscal.com.py. Shopping Mariscal. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971 al 2 o al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Todo de las mejores marcas como Keco, Santec, Positrón y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos, mejor precio. 95 octanos de aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos!
Indalco Seguridad en Ciudad del Este, botones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarios, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados y hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33, dirección Charles de Gaulle 2034, Dr. Víctor Idoyaga, Asunción, Cantabria S.A. No, ya está prácticamente acordado lo de Aguirre. Dijo el nuevo técnico de Olimpia, el virtual técnico, ¿verdad? Sí. No podemos. Quiero mi revancha en el fútbol y voy con Olimpia. Lo voy a conseguir. Peñarol lo quería y rechazó Peñarol. Sí, entiendo yo que se refiere al término revancha porque su último trabajo en Cruz Azul le salió todo mal prácticamente. Fue despedido incluso de perder 7-0 en el clásico ante América en el Estadio Azteca. Y leo aquí que después de salir unos meses declaró, fue una experiencia rara sobre lo que le sucedió en Cruz Azul. Entiendo que a eso se refiere con revancha desde lo deportivo, lógicamente. Bueno, el lunes lo van a presentar. El lunes. ¿Qué es lo que pasa? La idea es presentarlo el lunes al mediodía y a la tarde la práctica. La escuela uruguaya en Olimpia. Así es, Diego Aguirre. Así es. Así es. Así es. El domingo llegaría. Y le van a presentar el lunes a la tarde. Sí. Tiene Olveira, tiene Ale, de uruguayos. Bueno, así es. ¿Qué partido tenemos, niño? El no le dieron bola a Cerro ustedes, poca pelota le dieron a Cerro. Sí. Los goles, la música y hasta ahí nada más. Jugó... Están molestos los hinchas de Cerro. ¿Cómo si pusimos el gol? No, pero que la mesa hable. No, Cerro nos jugó... quería escuchar a nosotros de nuestra boca hablar de Cerro. Y tiene... habló, Fabián habló del... Se molestaron. Yo solo transmito, así como transmitimos ayer la voz del hincha de Olimpia con el deseo de su deseo. Hoy es que el hincha de Cerro está molesto con la mesa de porque no habló, no escuchó a Dani Cáceres que piensa de Cerro, no escuchó a Víctor, no escuchó a Pancho. El hincha del otro lado de Cerro. No. Y va a empezar a hablar y justo no hay justito dentro de los Olimpia. Bueno, dice, aunque lo de anoche ya estaba cerrado de palabra, pero faltaban detalles, ya está. Aguirre. Bueno, ponemos el gol de Cerro. Tiene razón, niño. Se enojó la gente. No, la gente no manda la mierda. Que tiene mi número. Tiene mi número. Al final, ¿qué partido tenemos, niño? Resistencia Nacional. Resistencia Nacional, Dani. En Villa Elisa, 40-60. Nacional, Francisco. 50-50. Empate, Víctor. 40-60. Niño Jorge. 50-50. Asodi Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama neumáticos con la mejor relación precio-calidad. Arranca con todo con Kenton, arranca tus clases, tu trabajo, tus desafíos, tu Kenton. Ahora viene con una práctica mochila de regalo. Escribinos al 0976-10-10-10, elegí el camino correcto, elegí Kenton. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, andar rápido, ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunicate al WhatsApp
WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc, clínicas médicas. En Electroban, elegí el aire acondicionado. Piden cuotas, están solo 262.000 guaraníes. También podés financiar hasta en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Te esperamos en cualquiera de nuestras 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas desde 299.000 guaraníes. Comunicate al 0993-384363 o al 021-338-1199. Crecer Inmobiliaria. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad Éticos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Agradecer mucho igual a la gente, porque la gente, yo estoy desempleado y si ahora mismo de repente hay esa posibilidad, claro que nosotros conocemos, no tendríamos que dar tanta vuelta, solamente tendríamos que ponernos la ropa de trabajo y empezar otra vez a trabajar con esos jugadores, porque esos jugadores son los que van a volver a quitarle a flote al club. Qué lástima, pero adiós. Me voy, pero te juro que mañana volveré. ¿Qué partido tenemos? Hasta allí, después el lunes. En México ganaba $2.400.000 al año. Pero tiene un amigo en esta directiva. Un amigo de él que siempre le decía, ¿cuándo venís a Olimpia? Y ahora viene Diego Aguirre. Repito la información, parece teleshow, a vos te apasiona, te vuelves loco. Sí. Al niño le vuelve, la atrapa. En México. A la mitad no, vamos a la mitad. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia del Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad del mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevellaram 751 Casico Belleco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casico, Ronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeño, venta, arreglos, cigollas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda, Cuento y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. En Electroban, elegí el aire acondicionado. Piden cuotas, están solo 262.000 guaraníes. También podés financiar hasta en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Te esperamos en cualquiera de nuestras 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas desde 299.000 guaraníes. Comunicate al 0993-384363 o al 021-338-1199. Crecer Inmobiliaria. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad Éticos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Llévalo en cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entrate más en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.py. Nissan All New X-Trail 2023. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar Pirega, calidad Fapasa. Fortin y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en la tapa de tu Fortin, etiqueta negra 754 175 ml. Envíalo al 8800 y sigue las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money.
Un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money te llenan de internet. Ahora tenemos que saber quién es el amigo de la dirigencia que le dijo. Esto es real. En México ganaba el nuevo técnico de Olimpia virtual 2.400.000 de año, con todo su cuerpo técnico, que deben ser 8 más o menos. Pero tiene un amigo en esta directiva, un amigo de él que siempre le decía: ¿cuándo venís a Olimpia? Diego Aguirre. Alguien cantó y viene Diego Aguirre. ¿Quién canta ese? ¿Vos? Una coincidencia, Víctor Salazar fue dirigido por Aguirre en San Lorenzo. Se reencuentran. Acá justo estaba buscando. Ese puede poner en Twitter. ¿En dónde jugaba? En San Lorenzo Almagro. ¿Quién le dirigía? Llegó Salazar como refuerzo desde Rosario Central. Ese puede poner. Y Diego Aguirre era el técnico de San Lorenzo. Sí. Después, por ejemplo, compartió con Néstor Ortigosa, Robert Piris Damota, entre otros, pero así coincidencia, Olimpia, Aguirre, Salazar hoy está en el plantel. ¿Qué es lo que puso el doctor Oscar Delgado? Nueva noticia, me acaba de decir que Google no es el candidato. Tampoco me dijeron quién sería, ya está ya. Bueno, sí, cuando quieras. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio de 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? A Renta Magno, realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno, realmente más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa, hamburguesas Upisa tan real como vos. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Aprovecha la nueva promo de Super Espuma y llévate tu somier favorito con 25% de descuento durante todo el mes. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llamanos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crismo, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. El auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorticer. Semana Santa es tiempo de viajar y con Bancop tenés hasta 12 cuotas sin intereses pagando con tus tarjetas de crédito en cualquier agencia de viajes del país. Además, acumulas puntos, ingresa a bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. Bueno, tenemos Gol de Cerro, tenemos a Bala. ¿Yo qué dije? No, sacale nada. Tenemos Gol de Cerro, Saba y Claudio Aquino. Claudio Aquino. Hablaron en la conferencia. Sí. Muy bien. Muy bien. Y juega la revancha. Cerro pasa a fase de grupo, conocerá a su rival el 27. Creo que jugamos un partido muy bueno, estuvimos muy concentrados todo el equipo. Cuando había que marcar estábamos todos dispuestos a hacerlo, cuando había que jugar lo mismo. Creo que fue un partido muy bueno, y bueno, podríamos haber hecho algún gol, ellos también, es un buen equipo el de ellos también, así que nos llevamos un triunfo, pero esto todavía continúa, faltan otro partido más en casa con nuestra gente y bueno, seguramente estará la cancha llena para estar atrás nuestro. Va a ser otro partido como este, muy intenso, y estamos preparados para jugarlo. Vamos a estar preparados muy bien para ese partido.
já encaminha a classificação de vocês? Ou você acredita que no jogo lá do Paraguai é uma nova história? No, sabemos que son 180 minutos. Recién culminamos 90, creo que lo hicimos muy bien en una cancha muy difícil, con un equipo muy complicado. Creo que el equipo ha demostrado carácter cuando lo tuvo que demostrar, jugó cuando tuvo que jugar y nada, sabemos que ahora tenemos otra final en casa y obviamente que va a ser importante el apoyo de nuestra gente y seguir convencidos de lo que estamos haciendo. Claudio, por aquí. Después de la tajada del penal de Jan fue prácticamente todo de Cerro y lastimaron en el momento justo, pero hay que valorar también que lo defendieron muy bien y principalmente por lo que pasó en el segundo tiempo. Sí, sabemos lo importante que es Jan para nosotros, tanto él como todos los arqueros que están en el equipo. Obviamente que el penal cambió muchas cosas. Creo que cuando entendimos que podíamos jugar y lastimar al rival, lo hicimos, nos convencimos de eso y lo hicimos muy bien. Por eso creo que llegamos al gol y donde tuvimos muchas situaciones para poder hacer el gol, pero no las pudimos terminar del todo bien, pero creo que estamos por muy buen camino y Dios quiere que sigamos así. Como foi jogar aqui de casa cheia, a sensação, a atmosfera e as expectativas para o segundo jogo? Bueno, la atmósfera fue muy linda, una torcida que acompañó mucho el equipo en todo momento. La cancha también muy linda, nos han respetado mucho desde que nosotros llegamos acá a Brasil. Todo la gente hoy estuvieron muy respetuosos con nosotros, la gente que estaba atrás del banco, los jugadores, así que la verdad que fue una estadía, bueno, está siendo una estadía muy buena y felicitar al club por el equipo que tiene y la torcida y bueno, ahora los esperaremos allá y los recibiremos como ustedes nos recibieron acá y esperando que sea un buen partido como fue este. Profe, cuando fuiste presentado en Asunción, dijiste que querés un equipo que juegue de igual manera, sea contra el equipo que sea, de local o de visitante, y hoy previo al gol de Churín había como 5 o 6 jugadores dentro del área buscando justamente esa segunda pelota. ¿Es lo ideal? ¿Es lo que querés siempre para el equipo? Siempre digo que vamos a ir a jugar en todos los lugares de la misma manera porque es la forma en la que entrenamos, no sabemos, no tenemos otra manera de jugar, pero también cuando hay que defender lo hemos hecho juntos. Creo que lo más importante es que este equipo defiende y ataca juntos. Entonces eso es un contagio de todos, de cuando hay que ponerse el overall se lo pone y cuando hay que jugar todos la piden, todos se muestran, todos pican, casi todos tienen situaciones de gol, entonces también es algo importante que seguiremos haciendo porque es la manera que entrenamos todos los días, o sea, no tenemos otra manera de jugar, pero cuando hay que defender, defendemos y cuando hay que atacar, atacamos. Cerramos así la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Centro, Viera bajó de cabeza, no estamos muy convencidos. Ahora sí, la pelota la juega para Aquino, mandó el centro, cruzó, cambió a la derecha, bien con esta. Picó Carrillo con el balón, está en el área. Carrillo amaga, colocó el centro, tiró, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Cerro Porteño, lo hizo Diego Churín de cabeza, muy buena maniobra, viene el Balada, gran definición, Churín aparece para el gol de Cerro Fortaleza, Diego Churín a un estadio brasileño que queda mudo, el centro y el golpe de cabeza, Churín, es Carrillo de la asistencia, enganchó, amagó, pelota en el aire y aparece de cabeza Churín, Cerro gana 1-0, qué victoria de momento, Cerro 1, Fortaleza 0. ¿Qué gol y en qué momento? Porque Fortaleza había generado situaciones, aparecía la figura de Jan, pero no era un equipo que lo estaba avasallando, pasando por encima Cerro. Fueron situaciones que aparecieron después de búsquedas esporádicas por parte del equipo local. Cerro se había plantado bien, un trabajo sacrificado de los volantes. Pasó Carrizo a la derecha justo en este instante. Aquino sobre la izquierda, él mandó el primer centro, la pelota deriva sobre la otra zona a la derecha. Allí Carrizo la pausa, el control, le quedó para su zurda, se acomodó bien, mandó el centro al primer caño y allí Churín. El muy buen movimiento del goleador para anticipar a la marca de Tití, elevarse, aplicar el testazo
cabezazo arriba cerca del ángulo izquierdo. Cerro golpea, Cerro gana en Brasil en un momento justo cuando el equipo brasileño entraba y se dejaba dominar por los nervios. Cerro se pone en ventaja. Momento del gol. 34 minutos, primera etapa. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 31 grados. Las madres de los niños con cáncer que se tratan en el Instituto de Previsión Social claman por medicamentos a la previsional para que sus pequeños puedan seguir un tratamiento adecuado. Por su parte, Hugo Aranda, gerente de abastecimiento y logística del IPS, dijo que hay en stock los medicamentos. Tengo que ser franco, vamos a investigar qué pasó. Estoy seguro de que en la fecha vamos a reponer, acotó. Por otra parte, desde el Instituto de Previsión Social informaron también este viernes, a través de sus redes sociales, que las reservas de varios tipos de sangre del centro productor de la previsional se encuentran actualmente en niveles críticos, por lo que